Suscríbete a la Panterita. ¿Wifi de tu casa? El Wi-Fi de mi casa es personal. ¿Cuál es el Wi-Fi de tu casa? El Wi-Fi de mi casa es personal. ¿Cuál es el Wi-Fi de tu casa? Ya, veña, hasta el Wi-Fi de la casa de Pirulay es personal. Duplícame. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Y conquista mi amor. Capé, bailan de problema. La gripe te agarra de sorpresa. No te preocupes más. Llegó la antigripal que te levanta como el tereré en una tarde de verano. Finidol Grip Forte te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento. Finidol Grip Forte te alivia la congestión, reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño. Con Finidol Grip Forte, adiós a la gripe. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Ahora, todos los paraguayos tenemos un POS en Contimóvil y somos libres de cobrar lo que queramos cuando queramos. Así como Laura, que es libre de convertir su casa en una feria de ropa. Discúlpame, ¿esta prenda cuánto cuesta? Porque ahora tiene un POS en el celular sin costo mensual. ¿Y vos, qué esperás para liberarte? Descarga ya Contimóvil, la única app del país con la que podés cobrar y pagar. Continental, sos grande, tu banco también. Papá y los perros, yo estoy queriendo vender mi todoterreno. Una moto KTM, año 2017, motor 1290. Realmente con esta moto recorrí de punta a punta el país. Así que a buscar nomás ahí en carden.com.pi. Garden, exactamente lo que estás buscando, con el respaldo del Grupo Garden. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a los oyentes de la radio paraguaya de los mundiales. Jotita Bernabé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Luis Enrique? Buen día, compañeros. Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, el campeonato paraguayo tiene a Olimpia consolidado como puntero del campeonato. Ganó el clásico blanco y negro por 1-0, ganó un partido estratégico el equipo de Martín Palermo frente a la representación gumarela. Cerro también hizo lo suyo, le ganó a Soldamérica. Hoy se completa esta fecha del campeonato. Juegan los que estaban como escolta de Olimpia, segundo y tercero. Hoy cambió la tabla porque Cerro sumó de a 3, se puso como segundo detrás de Olimpia. Y hoy juegan a primera hora, 2 de mayo, de Pedro Juan Caballero, en la terraza del país frente a Guaraní. Y en segundo turno cierran para completar la fecha hoy en un partido atrayente también, Sportivo Luqueño y Nacional. Olimpia por ahora le quita 6 puntos a su escolta y obviamente que le saca más puntos a Nacional y a 2 de mayo. Así está el campeonato paraguayo, con un cuadro franjeado que no quita pie del acelerador, y aquel equipo de Palermo que ayer gana un clásico en la antesala al superclásico del próximo domingo. ¿Ganó bien Olimpia? Ganó, que era lo importante. Ganó, que era lo importante. Primer tiempo sufrió. Tiene un gran arquero como Gastón Olveira. Lesionado y todo. Y en el segundo tiempo se puso en ventaja temprano, a los 15, y a partir de ahí Libertad no supo qué hacer en el partido. Sí, realmente un Olimpia que tuvo puntos altos. Hasta Paraguarí hizo su mejor partido para mí de que está en Olimpia, el mejor partido que lo he visto a Paraguarí como lateral derecho del equipo titular de Olimpia. Lo ayudó mucho Garnero. Y Garnero tuvo una lectura no precisa a la hora de modificar por ese lado, por el sector izquierdo. No, pero como estaba diciendo, Olimpia, los puntos altos de Olimpia, Ronnie Redes, que sigue con mucha confianza, por eso hizo este gol que hizo. Redes es el más regular. Está con mucha confianza, con mucha solidez. La sobriedad de Richard Ortiz en el medio siempre, lo de Barreto, lo de Zavala. Huguito Fernández hizo un buen partido, porque generalmente le queremos un poco decir, bueno, Huguito entra en segundo tiempo y de recambio y juega mejor. Ayer hizo un buen partido de titular. Mirá que jugó en vez de Derlis e hizo un buen partido, muy buen partido para mi gusto. Y en Libertad, Viera impreciso.
Ernesto Caballero no puede ser tu conductor, no tiene capacidad increíble para hacer pases largos, no tiene precisión. Después, cuando tiene compañero para jugar adelante, hace una calecita, te toca otra vez para atrás. No le he visto a Libertad. Pero si nadie quiere asumir, ¿qué puede hacer Ernesto Caballero? Él no debería ser el conductor de Libertad. No debería ser. Si todo el mundo está disperso dentro de la cancha, ¿qué va a hacer si él es el hombre de primer pase? Ayer Garnero lo sacó al único jugador que no se equivocaba con la pelota en los pies, lo sacó. Lucas Sanabria. Fue Lucas Sanabria. Sí. Un cambio que yo, por cómo estaba el partido, no. Y digo no yo entendí. otra cosa, y no desmerito, porque, como dijiste al principio, Luis Enrique, acá lo más importante es Gano. Sumó a 3 un partido clave y que va a encarar el superclásico con una actitud absolutamente positiva, una actitud que no... Vamos a cambiar el escenario. Perdió 1-0 ante Libertad y el ánimo va a estar terrible y complicado. A vencer o morir iba a ser el superclásico, pero ahora no. Esta victoria le da esa confianza, esa posibilidad, con una conducta diferente, digamos, mentalmente hablando. Eso uno. Segundo, yo creo que a este Olimpia, y que va camino al título por la ventaja que tiene, por todo lo que muestra en la cancha, cuando no tiene fútbol, no tiene idea, y es un equipo solidario, es un equipo comprometido, un término que utilizan mucho los técnicos en su conferencia de prensa. Están todos comprometidos. Eso es muy importante, por un lado. Pero por otro lado, yo me pregunto, Garnero, que para mí ayer el mejor defensor del partido, el mejor defensor de Olimpia fue Daniel Garnero. Para mí el panorama es muy claro. Para mí, si hoy falla Nacional y si hoy falla el 2 de mayo, Olimpia puede liquidar el campeonato en el Clásico. Exacto. Está todo consumado. Pero ¿por qué digo el mejor defensor de Olimpia fue Garnero? Por los cambios y por los hombres que puso. Claro, sí, no, claro. No, y eso es lo que dijo Jotita. Es cierto. No es culpa de Paraguarí. Para mí Paraguarí hizo su mejor partido, sostengo lo que digo, desde que está en Olimpia, la primera vez que lo ¿Lescano no podía jugar? ¿Tacuara no podía jugar? Espera, vamos a llegar. Vamos a hablar primero del ganador y después porque Libertad hizo 5 cambios y no entró Tacuara. Y la pregunta es, ¿está para 90 minutos Roque? Roque desapareció en el segundo tiempo. ¿Sí? Entonces... O sea, Libertad sí, ¿verdad? Porque no sabía qué hacer con la pelota. Pero ni siquiera esos centros que caían al área, Roque estuvo lejos de ganar. Cuando ingresa, el cambio que hace es Campuzano. ¿Y lo vuelve a sacar? No, pero tenía que sacarlo. Ahí sí, lo único que consiguió. Cambio defensivo. Hizo un cambio defensivo claro, ahí, claro, Garnero, porque cuando sale, nosotros pensamos con Jotita quién lo pone, si iba a jugar frente atrás o quién iba a bajar al costado y frente iba a ser el extremo. Pero pensábamos en un equipo más, en un jugador de características ligeramente un poco más ofensivas, porque Espinosa estaba jugando el lateral izquierdo y enfrente él estaba jugando el chico frente, ¿verdad? Nos animó Garnero. Porque el cambio era, en todo caso, si vos querías, o sea, si vos pretendías sostener un equipo ofensivo, porque lo tenía Frete, Espinosa por ese lado. Era Marcelo Sanabria Fernández. estaba por dentro. Lo hubiese puesto a Marcelo Fernández como un extremo por izquierda y lo retrocedía a Frete. Si quería hacer un cambio ofensivo. Es que uno hasta ahora no entiende cómo Marcelo Fernández no es titular en el equipo de Garnero. Esas son las cosas que tiene Garnero. Solamente Garnero puede entender eso. Y aparte, yo te digo, fíjate si vos ves el compacto, el remate de Lucas Sanabria. Y por eso yo digo, Luis, Paraguarí tuvo el partido más. ¿A quién marcó Paraguarí? Si no tenía nadie por su lado. Cuando Frete corrió para atrás ya no tenía más nadie para marcar. Sí. ¿A los cuántos salió Matías Espinosa? Creo que salió a los 20, más o menos del primer tiempo. Y Paraguarí no tuvo más nadie que marcar, porque el extremo que le pusieron se fue a jugar de lateral. Jugó de volante Lucas Sanabria, que se metía mucho más por el medio no es de que jugar por la banda. Sí. Entonces le facilitó el trabajo. Le hicieron descansar a Paraguarí. Paraguarí no tuvo un hombre por quien preocuparse. Le colaboró después con pelota aérea y todo eso, ¿verdad? Pero hay puntos altos en Olimpia. Un gran contrasentido, porque él coloca el doble lateral, yo creo, para intentar justamente defenderse bien por ese andarivel. Sí. Y él, a sacarlo, al salir Espinosa y retroceder Frete, ese campo quedó vacío. Quedó vacío. No tenía nadie para... Y por eso porque tuvo campo para atacar. Porque el Luca no es frontal, el Luca no es encarar mucho menos por la banda. Él te va a meter diagonal, va a tocar, va a buscar la devolución. O sea, pero hablemos un poco del punto alto de Olimpia, que es el puntero del campeonato. Libertad está afuera. Su defensa. ¿Verdad? No, pero Libertad antes del partido estaba afuera.
No, pero no, estamos hablando del clásico de ayer. Libertad es uno de los más malos de este campeonato, según vos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto punto de diferencia antes de ayer? Está octavo Libertad. Pobrísima campaña, Libertad. Pobrísima campaña. Bueno, dejemos al lado Libertad. Habla de Olimpia que viene a jugar el Superclásico, que Cerro ganó también ayer con lo justo. Escuché tu comentario, no le sobró nada a Cerro, dijiste, ganó con lo justo. Bueno, vamos a los puntos altos de este equipo de Garnero. Jotita dice lo mejor que tiene, la defensa. Ayer Olimpia demoró en presentar su planilla. Sujeto a un castigo. Sujeto a la situación. Sí, no. Yo creo que va a ser multado. ¿Verdad? Pero estaba en duda Olveira, que es para mí el 50% de este equipo. Hoy Olveira es el 50%. Y poco más de Y Gotita incluso 51. 51. Más de la mitad. Y incluso, ¿qué pasó ayer? Lesionado y todo, sacó 2 pelotas de gol claritas. Sí. 2 claritas. Porque la de Lucas Sanabria se metía. Sí. La de Lucas Sanabria, el remate de media distancia de Lucas Sanabria. Y esta de Viera. Y la de Viera. O sea. Y después, bueno, él no participa en la jugada del remate de Franco, que se va muy cerca del palo izquierdo porque hay un roce previo. Sí. Pero se tira ahí, pero. Esta es la jugada. Que se va muy cerca de su palo, pero. Que Olveira, lo deja medio lesionadito ahí porque se apoyó en el tobillo. Para mí tapó 2 pelotas que fueron claves. Estratégicas. Y después hay puntos altos. Barreto hace rato, que es un jugador regularísimo. Junior Barreto. De Zavala no necesitamos luego hablar, ¿verdad? Lo que te da en cada partido. Hoy recién le decía a Jotita, a Gustavo y a los compañeros de producción, ahí estando en deporte, de que ayer lo he visto jugar. O sea, siempre juega serio. Pero lo que yo quiero decir ayer es sobrio. En ningún momento ninguna desconcentración de Richard Ortiz, comprometido con la conducción dentro de la cancha de sus compañeros. Para mí jugó un partido serio, pero lo más serio. Tipo, yo me fijaba en su movimiento, ¿verdad? El partido que hizo Guito Fernández, ya dijo Jotita, para mí Redes es el mejor jugador de Olimpia, ninguna duda, en el compromiso de ayer. Y ya en el segundo tiempo pudo haber sido también otro resultado. Si es que Derlis y Montenegro marcaban, que le pudo haber costado carísimo a Olimpia, si es que Libertad le empataba, ¿cómo le iba a doler? Yo te voy a resumir así. Primer tiempo yo vi un encuentro donde Olimpia podía haberse ido perdiendo el entretiempo. Por las 2 jugadas que te mencioné de Libertad. 2 jugadas de gol. Olimpia tuvo un remate cruzado de Hugo Fernández que se fue al palo izquierdo de Morínigo que tapó. Después Olimpia no tuvo nada. Tuvo más remates de fuera del área que de jugada elaborada ahí dentro del área. Pero fue un segundo tiempo donde Olimpia abre el marcador y durante todo el segundo tiempo era un partido que si duraba 40 minutos más, Libertad no le iba a hacer un gol a Olimpia. Y lo más probable es que el resultado termine 2 o 3-0 para Olimpia. Libertad en el segundo tiempo fue un equipo que minuto que pasaba, minuto que se diluía. ¿Viste bueno, no voy a utilizar el término. ¿Viste esos últimos suspiros cuando van pasando? El tiempo iba suspirando cada vez, iba respirando cada vez con mayor problema y después ya suspirá y te fuiste. Ese fue Libertad. No le creó una sola situación de gol a Olimpia después del 1-0. Totalmente de acuerdo. No. Y eso que el mejor lapso tuvo en el primer tiempo, que manejó largo pasaje del partido, pero después no pasó absolutamente nada. Un Olimpia que en el segundo tiempo, digamos, plasmó en la cancha un fútbol de mayor hegemonía en el control, en el trámite del partido. Por eso Olimpia, digo, a falta de fútbol a veces, igual el equipo se muestra sacrificado, igual el equipo se muestra solidario. Hay alguna figura como el caso de Redes, que marca la diferencia, el caso para atacar, para evitar el gol, el caso de Gastón Olveira, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que la gran, y el caso de Zavala, cuando se va Zavala es increíble. Es uno más. Y que el encara a los dos, le pelea, le sale airoso y saca al centro. Sí o sí termina la jugada. Ahora, pero, otro detalle, lo que vos estás mencionando, Palermo tiene un porcentaje altísimo de buena lectura de cambios y que le resultan. Yo hasta ahora justamente le estaba diciendo a los compañeros, el partido que yo he visto que él cambió mal para mi gusto fue en el clásico, en un clásico que estaba con ventaja, que lo sacó a Richard Ortiz, recuerden, aquel partido que lo quita a Richard Ortiz, que en la olla. En la olla, ¿verdad? Que para mí fue una mala lectura porque salió Richard y Olimpia no se vino abajo. Sí, él no tuvo ¿verdad? Pero tiene buena lectura. Ayer entró bien Marcos Gómez, entró bien Tobías Morínigo, que es un jugador muy interesante, ojo con Morínigo, jugador muy interesante.
Y bueno, Montenegro ustedes ya le conocen, todos lo conocemos. Y Derlis que todavía no... Porque hicieron una contra entre los dos, Montenegro y Derlis, no terminan en gol. Sí. ¿Verdad? Jotita me dio a entender que le quiso dar Montenegro el gol a Derlis como para levantar. Porque él tenía para rematar. Sí. ¿O no fue así? Brian le dio para que meta a Derlis. Tú a meter, le dijo, ¿verdad? Bueno, hay un tema que no puedo, ya no me aguanto, tengo acá adentro que quiero tocar. Que no tiene nada que ver con el partido de fútbol, pero sí tiene que ver con el espectáculo. La triste actuación que tuvieron ayer para el ingreso de la afición deportiva al Defensores del Chaco. La denigrante y vergonzosa, triste y penosa conducta de la gente de seguridad para manosear a chicos de 6 años, de 7 años. Es lamentable. Yo no voy a dejar que ninguna persona toque a mi hijo o mi hija a esta edad para ingresar a un campo de juego. Esto no se ve ni en ningún partido de Copa del Mundo. Y lo digo porque es penoso este hecho en el Defensor del Chaco. Hemos ido a Copas del Mundo, hemos ido a partidos importantes. En la Champions no hay este tipo de control. En la Copa del Mundo, en los mundiales, no hay este tipo de control. Ni la Conmebol hace este tipo de control. Chicos, como si fuéramos que estamos en ese país, esa época de esos hermanos países europeos o que están allá con ese problema de las bombas. De las bombas, que algunos creen que porque por su fe religiosa hasta sacrifican la vida de su hijo y lo rodean con dinamita, bomba y la mandan al frente. Este es un escenario de fútbol, por Dios. ¿Qué se le ocurrió? ¿Quién dispuso este tipo de control? Por favor, le quitan el calzado en el asfalto caliente, caramba, digo, en el asfalto caliente a estas criaturas. Encima después los palpan como si fueran, no sé, delincuentes, niños con bomba. Pero que, por favor, yo esto no puedo aceptar, no puedo tolerar, no me puedo callar. Repito, yo como padre no iba a permitir que nadie le manosee a mi hijo o a mi hija. Fíjense lo que estamos viendo en televisión. Le estoy narrando a la gente que está escuchando radio, pero que ya habrá visto en su teléfono, ya se habrá enterado. Manoseo increíble. Increíble. Pues, esto es increíble, intolerable, una vergüenza. Y después entran los de la barra y tiran bomba. Entran 1.500 hinchas sin ser controlados y tiran bomba. Pero se pueden ir a la 1000 y allá lejos. Realmente, es una pena. Alguien tiene que hacerse cargo. Sí, se debe hacer cargo, Jotita. ¿Quién dio la orden? Una vergüenza. ¿Quién tuvo la maquiavélica idea? Y digo maquiavélica porque yo no voy con el tema de manosear, porque yo veo de que el cateo es apenas, pero eso de quitarle el calzado a la criatura, o sea, ¿para qué? Después te van a decir, no, porque hay personas que meten cosas con los chicos, le meten en el bolsillo, le meten en el calzado. Estamos hablando de padre de familia que iba con la señora y con la criatura al sector de platea. Déjate joder. Al sector de plateas iban. No van a un lugar donde está la barra. No van a un lugar para... Y yo la verdad que no puedo entender que un padre, yo, no sé si soy muy inocente, yo no voy a llevar a mi hijo para que me meta 4, 5 cebollones a la cancha y que yo me pase tirando dentro de un partido de fútbol. Yo no voy a utilizar a mi hijo para eso. Esta gente que va con sus criaturas va porque quiere verdaderamente el fútbol. Si vos querés armar quilombo, vas a entrar como entraron los de la barra ayer sin ningún tipo de control. Porque con ellos se cagan todo. Esa es la realidad. Los de control, los de seguridad y todo lo demás se cagan en las patas con el tema de la barra. Sí. Entonces hicieron un cateo sacándole un calzado a una criatura de 6, 7, 8 años, no sé cuánto ha de tener esa nena, que se saca. Ahora, vos cómo le decías a la nena después, vamos a la cancha, no se va a querer ir más si le sacan el campeón cuando llega. Claro. Y vos ves que esto es inadaptado, que pudieron haber suspendido el partido ayer porque una bomba cayó cerca de Morinio, ¿verdad? Entonces vos decís, y estos delincuentes que van a la cancha y me encantaría hablar con alguien de seguridad porque se lo voy a decir en la cara, porque estoy podrido de este tema. No sé quién es, si es evento deportivo. Si es evento deportivo, que desaparezca evento deportivo porque no sirven para nada. Hay que saber quién dio la orden para que el cateo se le realiza a la criatura, punto número 1. Punto número 2, ya viví yendo a Itagua el otro día. Buses de hinchas alcoholizados, y no me van a poder negar porque vi que pararon en una bodega para cargar bebida alcohólica, custodiado por patrulleras.
por motocicletas de la policía. Y ellos particularmente con motocicleta a la par de la policía motorizada, abriendo el tránsito. Cuando nosotros que vamos a trabajar a la cancha, no tuvimos que comer 1 hora 45 minutos, 2 horas de tráfico. Pero ellos van como una escolta presidencial, se les abre la calle, pasan semáforo en rojo. La policía no es que te dice, espera acá un ratito, vamos a... No, ellos con sus motos paran el tráfico y le hacen pasar a sus buses. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Con qué autoridad? ¿Qué autoridad tienen ellos ante la atenta mirada de la policía? Manga de inútiles lo que son. Inútiles lo que son. Y aparte de la inutilidad, la idiotez, porque esa es la verdad. Tenés que ser, no sé qué, cómo explicar. Hay una imagen que vamos a pasar después, que hacen el cateo y le tocan así la pierna a una mujer que estaba de bermuda, no tenía nada, pero ¿cómo no ves que no hay? Le tocan. Incapacidad. Y porque no son profesionales, no tienen capacidad cualquier gente. Pusieron cualquier persona con el respeto de toda esa persona. El trabajo es importante, ningún trabajo es denigrante, yo entiendo, pero sí esto denigra. Vean ahí, este es el material que nos comenta. Fíjense ahí donde está el círculo, le está haciendo el cateo. Le toca la pierna, para que si tiene bermuda. No se ve, no tiene nada. ¿Y qué? Va a tener una arma invisible. Cheta invisible. Estas imágenes nos llevan a pensar de que la cantidad de policía fue insuficiente. Porque gran parte del cateo lo hizo seguridad privada, no lo hacía la policía. En otras imágenes vamos a encontrar que sí la policía estaba haciendo el cateo. Pero la mayoría de las imágenes estuvo la seguridad privada. Quiere decir que no hubo la cantidad de policía y peor todavía, que corresponde. Y lo que vos estás mencionando, un detalle que, buena visión la tuya, es peor. Esto es denigrante, es vergonzoso, va en contra del espectáculo. A esta gente no le importa el fútbol, no le importa la gente, no le importa el espectáculo. Esto no es fútbol, con esto no quitas ventaja ni sacás seguridad. Yo... Repito, por más que Jotita dice el manoseo, el toqueteo, yo no voy a dejar que le toquen a mi hijo. No, espera. Yo no le voy a dejar que le toquen a mi hijo. Yo quiero aclarar, una cosa es el manoseo. Porque manoseo ya sabes para dónde va. Ya el manoseo ya sabes qué implica. Ya es algo un poco más... Sí, va hacia la violación. Ya va un poco más alevosamente a un toqueteo de partes íntimas o lo que sea, ¿verdad? Un delito ya. Claro, ya acá vos ves que hay un cateo, pero yo vuelvo a repetir, es un cateo hasta me parece ridículo. Ridículo. Una persona que va con su esposa, padre y una criatura, porque ahí veíamos la imagen que estaba también una señora detrás, yo calculo que ha de ser la pareja, ahí está, al lado del señor. Yo digo, bueno, no vas a poder utilizar, una familia no va a utilizar a su hijo para meter bomba o un objeto para tirar a la cancha. El sector de platea. Anda a hacerte control en gradería en norte o sur en un clásico. Te van a pasar por encima y ya hay antecedentes cuando quisieron atajar y le pasaron todo por encima. Hasta el comisario Gaona cuando era el jefe en ese entonces. Bueno, entonces se animan con criaturas de 7 años y después se cagan en las patas con los tipos de la barra que te meten bomba, te meten droga, te meten cuchillo, te meten de todo. Pero vamos a dejarnos de joder la pelota. Álvaro Bilbao, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Un saludo para la mesa. Bien, Alvarito. Luis Enrique te saluda. Bueno, ahora has estado escuchando, hablamos de la gran victoria, el triunfo importante de tu equipo, pero este detalle para nosotros es denigrante, penoso, vergonzoso. Imágenes de lo que le hicieron a chicos de 6 años, 7 años, 8 años, no. Es una explicación estamos buscando. ¿Qué reflexión tiene el Club Olimpia institucionalmente? Y la verdad que sí, Enrique, realmente indignante y totalmente injustificado el procedimiento que se realizó. El día de ayer nosotros nos vimos sorprendidos por este tipo de trato que recibieron los menores. Ya el día de ayer en comisión directiva decidimos emitir un comunicado. Hoy sacamos un comunicado donde solicitamos una investigación exhaustiva con resultados como para poder entender un poquitito, al menos darnos alguna luz de cuál fue el motivo o lo que consideramos una justificación como para realizar este procedimiento con niños y niñas, ¿verdad?
por eso como padre de familia y bueno, como parte de la sociedad, es indignante lo que pasó ayer. No, es... nosotros en el momento en que nuestro equipo de eventos tuvo conocimiento de esto y empezaron a llegar videos, nosotros, el equipo de eventos acudió rápidamente a los oficiales de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quienes, así como dice el comunicado, nos ayudaron en ese momento tomaron la decisión y las cartas, pusieron las cartas en el asunto y bueno, hicieron que se frene ese procedimiento, ¿verdad? Y por eso el agradecimiento, pero realmente muchos niños y niñas tuvieron que vivir ese trato indignante por parte de personas mayores de edad que consideraron que tenían ese derecho que es totalmente justificado ahora. Bueno, y se pudo comprobar, nosotros tenemos la información que el propio comisario Lesme estuvo al frente del cateo. ¿Qué información manejan ustedes? Y la verdad, Luis Enrique, para no meterte, voy a decir, la cuchara en donde a mí no me consta, yo no tengo esa información, te cuento que me estás diciendo vos ahora. Y habría que analizar, ¿verdad? Nosotros lo que esperamos es que las autoridades encuentren por lo menos una justificación al respecto y nos puedan explicar un poquitito cuál fue la idea y dónde estuvieron las fallas, ¿verdad? Porque no es totalmente fuera de toda lógica lo que pasó, ¿verdad? Pero no me consta que haya sido el comisario Lesme o quien estuvo a cargo del procedimiento, ¿verdad? Sí, porque es gravísimo. A mí la información que me están pasando que supuestamente es el propio comisario de eventos deportivos, Lesme, el que estuvo al frente del cateo disponiendo de este tipo de control. A ver, discúlpame Luis Enrique, lo saludo a Álvaro también y disculpen la intromisión, pero fíjate vos, ¿cómo va Álvaro? Fíjate vos en el video donde la niña de la cámara de arriba se ve, ponele de que sea creo yo que ha de ser seguridad privada, no sé, contratada por Libertad, ponele. Pero hay un policía, mira, hay un policía con un chaleco al lado, observando la situación y tampoco hace nada. Hace nada. Dos policías. Entonces, claro, entonces yo policía, por más de que yo vea de que es seguridad privada y todo lo demás, yo lo primero que voy a hacer, espera un ratito, ¿qué estás haciendo con la criatura? Déjalo pasar. No, pero ¿y quién te dio la orden? Y yo tengo la orden de llamarle a tu superior. Esto no puede ser. La policía está ahí al lado mirando. No puede ocurrir, es inadmisible. 100% de acuerdo, Jotita, 100% de acuerdo. La verdad que es indignante y realmente es hasta difícil mirar las imágenes porque te da impotencia. Y vos sos papá, Álvaro, yo soy papá, acá todos somos padres y lo más probable es que, no sé, yo la verdad que lo felicito al señor que lo tomó hasta con tranquilidad, ¿verdad? Porque si de por ahí te agarra una persona que tiene un temperamento más elevado y de por ahí terminas a la trompada con los policías y te vas preso un mal procedimiento de ellos. Sencillo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Benicio te saluda. Hola, profe. ¿Cómo te va? Pero ¿verdad que reaccionamos de manera muy especial ante estas imágenes y esta situación? ¿Por qué? Porque va directamente o apunta directamente a esa situación de atacar la dignidad, la naturaleza humana, del ser humano en esencia. Y eso es lo que está mal, como lo que nosotros somos. Benicio, perdón, profe, me quiero ir contigo, perdón Álvaro, vos estás como si fuera panelista ahora como invitado. Benicio, yo repito lo que dije al comenzar el programa, si le tocan a mi hija así, no le voy a permitir. Yo no me importa que me cueste lo que me cueste, le voy a atropellar. Es denigrante, Benicio, una nena de 6 años. Yo tengo una hija de 6 años, le llevo a la cancha, le sacan el zapato, el calzado en el asfalto caliente, después le empiezan a toquetear. Pero váyase yo, ahí mismo, no me importa quién me venga. Esto es provocativo, injustificable esto es, profe querido. No, injustificable injustificable. Esté la seguridad puesta por Libertad o el grupo del comisario Lesme. Yo no lo voy a perdonar. No me importa, pero jamás. Esto, Álvaro, nosotros por la profesión hemos recorrido estadios en el mundo, hemos ido
¿A cuántos mundiales hemos ido? Este tipo de control no hay en la final de Copa del Mundo, ni de la Champions, ni en partido de Copa Libertadores que organiza Conmebol. No hay este tipo de control, por Dios. ¿O me equivoco? Si me equivoco, decime, Luis Enrique, estás equivocado. Y voy a, no sé, meterme en la cola y me retiro. No. Es así, Luis Enrique, ni en conciertos de alto riesgo por la cantidad de gente. Sí, no hay este tipo de cosas. O puede ser que se haga entre los adultos, pasan 10 y de repente podemos revisar su calzado, así, normal entre gente mayores, pero a criaturas que van a un evento deportivo, a entrar en la zona de platea con tu papá y la mamá, le tratás como si fuera un sospechoso. Mamá querida, yo no acepto realmente, pero bueno. Vamos a ver qué explicación da. Alguien tiene que dar una explicación, ¿verdad, Jotita? Alguien tiene que salir a dar la cara. ¿Quién dio la orden? ¿Bajo qué directiva ellos actuaron? ¿Quiénes son los responsables? Se tiene que saber. Yo, si soy jefe de policía, he de sentir vergüenza ajena si veo que mi personal toma esta medida con esta criatura. Yo. Ahora, yo me he el control lo hacen la gente de seguridad privada. Pero vos decís, y la policía que está ahí al lado, claro, y están mirando. Por eso te digo. La policía también hizo en otro sector. Hizo control, Tano. Claro, qué vergüenza. Este tipo, a criaturas. No sé si es criatura, pero estaba haciendo el control en otro sector de Becengra, área sur. Álvaro, yo te quiero consultar, te saluda Altano, apelando un poco a tu experiencia. ¿Cómo estás? Cuando ustedes organizan un partido local, cuando limpias el local, por ejemplo, porque yo no creo de que la dirigencia de Libertad salga a decir, quiero que se le revise a todo el mundo. Quiero que se le toque a las criaturas, a los lactantes, a ver si el enchupete tiene alguna que otra sustancia prohibida, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes hasta qué punto pueden imponer la forma en donde el sistema de seguridad tiene que actuar? Por lo que yo veo, debe ir de la mano el sistema público con el privado. Estoy hablando de la Policía Nacional con la seguridad interna, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ustedes tienen esa potestad, imponen formas, cómo se tiene que hacer el trabajo de seguridad preventivo, Álvaro? No, bueno, primero que vivimos en una sociedad reglada. Tenemos leyes, tenemos la Constitución Nacional, tenemos acuerdos y tratados internacionales, o sea, de ninguna manera nosotros podemos imponer ningún tipo de control que sea excesivo o que atente contra derechos de ciudadanos paraguayos o aficionados a eventos deportivos, ¿verdad? O sea, de ninguna manera. En segundo lugar, por supuesto que el trabajo que se hace es un trabajo conjunto con las autoridades deportivas, ¿verdad? Tanto de la entidad que nos nuclea, como es la PDF, como con las autoridades gubernamentales, que en este caso es la Policía Nacional y el encargado el Departamento de Eventos Deportivos. O sea, nosotros jamás se nos hubiese ocurrido hacer semejante procedimiento, y mucho menos nosotros estaríamos actuando de esa manera. Realmente yo entiendo, Tano, entiendo la indignación, compartimos la indignación, es algo que hablamos el día de ayer y hoy emitimos ese comunicado justamente por eso. Es como que escapa a toda lógica, ¿verdad? Nosotros ya llevamos varios años organizando eventos de gran magnitud, pero de riesgo, tanto clásico como partidos internacionales, y realmente nunca vimos semejante actuación, ¿verdad? Pero, Álvaro, hay un sarcasmo, una ironía tremenda de todo esto, ¿no? Se está controlando a criaturas de 6, 7, 8 años. Se les quita el calzado, un control estricto, severo. Y en la otra esquina se robó el auto de un jugador, camioneta de un jugador. Camioneta de alta gama. Y la barra tiró bomba dentro de la cancha. ¿Era? A Iván Ramírez le robaron la camioneta. Claro, yo no sé si esto es válido, pero voy a dar lectura a lo que me escribe el comisario José Delgado, que está en Salto del Beirá ahora. Dice, el evento es privado y la verdad no les corresponde a la policía estar en esos controles. Sí, en las inmediaciones o perímetro del estadio, pero sí le corresponde al club organizador poner la seguridad correspondiente al evento, quiere decir Libertad.
porque es un evento donde se cobra entrada y hay que saber diferenciar si fue cateo o toqueteo, porque si es cateo es una cosa muy distinta al toqueteo, ya entra en canal de manoseo, que es penable en lo civil. Y bueno, vamos a hablar después de eso. Lindo tu punto y gracias al comisario Delgado que está en Salto del Guairá. Para despedirte, Alvarito, al final para el Superclásico, que es el partido, ahora sí que es el partido del Superclásico el domingo, ¿cómo va a ser el tema de distribución de entradas? Sí, nosotros con respecto al Superclásico, ¿verdad? Desde esta mañana ya se inició el canje para socios de la entrada, ¿verdad? En los sectores correspondientes al sector local. Este canje va a ir hasta mañana a última hora y a partir del día miércoles se pone la entrada en la venta. Ya están establecidos también los precios de la entrada y los sectores a ser distribuidos, ¿verdad? Si quieren le doy un poquito de información sobre eso. Sí, por favor, eso es muy importante. Sí, cómo no. Las graderías sur y norte, sur para el sector, para los locales, y norte para los visitantes, 30.000 guaraníes. El sector de plateas, exclusivo para el sector local, 60.000 guaraníes. Las preferencias A, B y D, que son las laterales, en 1.000 guaraníes. La preferencia E, que es el lateral norte, para los visitantes, 100.000 guaraníes. Viva Albirroja, 150.000 guaraníes, y Viva Albirroja Central, 175.000 guaraníes, también exclusivo para el público local. Y preferencia C, que es la preferencia central, es exclusiva para socios del Club Olimpia, con un sobrecosto para los socios de 50.000 guaraníes. Álvaro, entendí entonces, Olimpia le da a Cerro Porteño solamente todo norte y la preferencia es la antigua Campeones de Lima. Correcto. Solamente norte y preferencia es. ¿Está aclarado esto? Correcto. Correcto. Sí. Y el tema reglamento que era el 50-50, ¿cómo queda eso, Alvarito? Eso le iba a preguntar. Y bueno, con respecto a eso, ¿verdad? Nosotros como comisión directiva tenemos una postura clara, ¿verdad? Nosotros creemos que el reglamento es un reglamento que no está acorde a los tiempos actuales, es un reglamento que ya está fuera de tiempo, es un reglamento que debe ser actualizado, es la manera también donde nosotros sentamos una postura y abrimos un canal de debate respecto a este tema. Nosotros estamos haciendo de visitante hace ya unos años en la Nueva Olla. Nosotros cuando somos visitantes, a nosotros nos otorgan 1.200 entradas para el sector visitante, para un estadio con capacidad de más de 40.000 espectadores. Nosotros en este caso le vamos a dar a Cerro Porteño, le estamos otorgando a Cerro Porteño más de 8.000 entradas entre lo que es gradería norte y preferencia E. Consideramos que es lo justo y de alguna manera sentamos una postura al respecto, ¿verdad? Está clarito. Es un reglamento que está fuera de tiempo, dicen. Y van a hacer valer su localidad. Yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, pero el reglamento está. Se viene bochinche. Y el reglamento hay que respetarlo. Este reglamento en todo caso se debe de quitar. Yo comparto contigo, estoy muy de acuerdo. Yo creo que el local se tiene que reservar y se puede reservar el derecho a admisión. Pero si hay un reglamento, el reglamento hay que respetarlo. Y creo que no es la primera vez que ustedes están atacando este reglamento, ¿verdad? En la previa, una organización anterior, ustedes recibieron una notificación de parte de la APF, ¿verdad? Sí, entiendo la postura, pero nosotros creemos que tenemos los argumentos suficientes como para hacer respetar nuestra localidad. Nosotros no podemos estar jugando de 4 partidos al año, o de 2 partidos por torneo, estar jugando un partido y medio de visitante y utilizar solamente un 50% del estadio. Este reglamento, el espíritu de este reglamento fue en el momento, este reglamento fue creado en el momento donde Cerro Porteño Bolivia no tenían escenarios acordes a los superclásicos, entonces se utilizaba el sector se utilizaba el estadio Defensores del Chaco. Pero es un reglamento que
no tiene razón de ser, ya que en este momento nosotros estamos yendo hace más de 2 años a jugar de visitante en la Nueva Olla. Nosotros estamos haciendo una inversión muy importante en la reforma del estadio, una reforma que va a beneficiar a todo el fútbol paraguayo, y creemos que tenemos el derecho a ejercer la localía en nuestro partido. Álvaro, gracias por el tiempo. Dale, gracias a ustedes. Un saludo y buena semana. Gracias igualmente. Álvaro Bilbao claramente dice, Olimpia le da a Cerro Porteño solamente gradería norte y preferencia la antigua campeona de Lima. Dice Olimpia. Se viene el bochiche. Sí. Ya lo dijo Álvaro, Olimpia da eso y punto. Y ya comenzó la distribución de entrada. No, arrancó el superclásico Jotita y punto para Olimpia. No, ningún punto para Olimpia. No, para Olimpia, punto. Para Olimpia, sí. Sí, para Olimpia sí, Jotita. Para Olimpia sí. Claro. Ahora, Sí, hay que pero ver para la APF. Claro. Para Olimpia, punto. Ese es otro tema. Porque Cerro Sencillo, se ha enterado oficialmente Cerro de esta situación, dice, señores de la APF, atenta nota, enviamos, hay una reglamentación vigente y exigimos el 50%. Sí. Y así va a ser. Y Bueno, lo que vos dijiste, bochinche en puerta, sí, categórico. Acá el tema para mí, a ver, yo coincido con Álvaro. Ahora, como ellos van a jugar en el estadio de la APF, yo no estoy de acuerdo con Álvaro, porque si ustedes recuerdan, no es que este reglamento se hizo cuando los estadios no estaban acorde. Esto se hizo cuando en cancha de Olimpia se fue en un superclásico y le dieron 600 entradas. Así mismo. Creo que Recanate en algún momento le había dado 100 entradas nomás luego, sin público visitante en aquel momento. Era lo que estaba obligado. Después era el tema de la capacidad. Cerro hizo un estadio de 45.000 personas y tenía que ser, en teoría, proporcional. Entonces se no, visitante. Porcentual, visitante y todo lo demás. Llegó un clásico que le dio Pettengill más toda la gradería de novena. Novena, sí. ¿Verdad? Después se volvió a achicar eso. ¿Por qué? Porque Cerro le dio todo eso y después Olimpia le dio 600 entradas. Ahí empezó el bochinche. Entonces, ¿qué dijo la APF? Vamos a reglamentar acá. Cuando se juegan en defensores, 50 y 50. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto si Olimpia lo quería hacer, ya lo tenía que haber hecho a inicio de año, con el tema del clásico. Entonces decía, señores, nosotros estamos de acuerdo acá con el tema que se quite, porque esto está reglamentado. Claro. Para quitar un reglamento vos tenés que hacer antes de que inicie el campeonato. No lo podés hacer a medida que va transcurriendo el campeonato. Y lastimosamente se va a venir un bochinche, porque yo entiendo, yo te soy sincero, Olimpia no va, Cerro no va a llenar su sector. No va a llenar. No va a llenar. Pero Cerro no va a, en platea, la gente de Cerro no va a llenar su sector. Pero Cerro va a reclamar. Pero claro que va a reclamar, eso es categórico. Le tenemos al doctor Casañas Levy. Doctorazo, qué gusto, tanto tiempo, doctor. ¿Cómo está? Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Luis Enrique, a Benicio, a Tano y a Jotita, a las órdenes. José Casañas Levy es uno de mis... él no sabe, pero yo soy un fan de él. Yo también. Gracias, Luis. Yo también te escucho siempre. Yo no te pregunté a vos, Benicio, si vos sos su fan también. Y uno a él de lejos, por lo menos, ahí voy a llevar pancartas. Pero él no juega tan bien al fútbol como juega nuestro amigo Arias. ¿En serio? A Benicio lo que no le gusta es que los abogados opinemos de fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo sabe eso, José? Y porque escuché el programa y una vez dijo, refiriéndose a un comentario mío, el doctor puede ser muy abogado y todo, pero lo otro que nos deje a nosotros, algo así. La gran siete, ni los abogados ya no tenía. Cabe tener menos pueblo, Benicio. La gota de humor, doctor, la gota de humor. Sí. Bueno, envíale una notificación, doctor, por favor. Doctor José. Pedir recurrir a vos, a la producción, porque sé que sos hombre futbolero y sos uno de los grandes hombres en derecho. Y para mí fue denigrante, injustificable este manoseo a lo que fueron expuestos estos chicos de 6, 7 años que iban al Defensor y el Chaco ayer. ¿Qué reflexión y qué respaldo de la ley nos puede brindar o estamos tan equivocados nosotros? Porque estamos pegando el grito al cielo de que esto es realmente penoso para nosotros. No sé qué opinión tenés vos y no es un abuso ya esto. Bueno, yo escuché ayer tarde en la radio la noticia y dije, bueno, acá tiene que haber algún error, no creo que haya pasado algo así.
Y después esta mañana sí ya vi los videos y suscribo absolutamente todo lo que estuvieron diciendo. Y quiero agregar una cosa. Esto no hay que tolerar, esto no hay que dejar pasar, no hay que minimizar, ¿verdad? Ustedes saben que las personas más vulnerables en nuestra sociedad son los niños. Sí. ¿Qué quiere decir eso? No tienen posibilidad de defenderse ante el comportamiento de un adulto. Ahí está. Y toda posición dominante de una persona sobre otra que se aprovecha de esa posición se llama abuso. Puede ser abuso sexual, puede ser abuso, lo que ustedes quieran llamarle, pero es un abuso. Y sobre todo, si producción les puede poner o en algún momento pueden mirar, el artículo 54 de la Constitución claramente le protege a los menores de todo tipo de atropello y de abuso. Porque el menor tiene un amparo que se llama el principio de indemnidad. Eso quiere decir, hay que protegerlo en su integralidad física, psíquica y emocional. Sí. Entonces, cualquier tipo de conducta que invada su espacio íntimo, como lo que se vio ayer, porque yo les pregunto una cosa, si a ustedes le dicen vamos a hacer un cateo, muy bien, yo soy adulto, acepto entrar al concierto con esas condiciones, pero resulta que del cateo me tocan las partes íntimas, ¿yo qué voy a hacer? No voy a tolerar eso. Claro. Sin embargo, ayer vimos que le tocaron los glúteos a menores, que le tocaron la parte de adelante a niños y a niñas, ¿verdad? Y es cierto, como dijo Jotita, tal vez ahí no hay una intención libidinosa. En realidad no podemos saber, porque no sabemos qué es lo que el adulto está pensando en ese momento. Lo que sí sabemos es que eso está prohibido y que eso es un abuso y que esto no se puede volver a repetir. Jotita. No justo como... Doctor José Casañas Levy, desde el punto de vista de lo que significa la ley. Digo, yo papá, que ayer lo llevé a mi hija, a mi hijo, y sufrió este tipo de abuso, ¿yo puedo accionar legalmente en contra de quién, en este caso? Yo de hecho creo, y hoy se lo dije al ministro de la Niñez, yo creo que el Ministerio de la Niñez tiene que llamar a convocar a la APF para empezar y decirle qué explicaciones tiene para darle. Y que le dé las explicaciones que le tenga que dar y también al organizador del evento para empezar. Porque alguien tuvo que haber tomado esa decisión, en primer lugar. En segundo lugar, la Defensoría de la Niñez no puede tolerar esto. No puede haber este tipo de conductas atentatorias. Porque yo pregunto, una siguiente pregunta sería, ¿qué viene después? No, quítate la ropa, levantate la remera para ver si tenés o no tenés. ¿Qué viene después? Sacaste el zapato, fue ayer. Pero ¿y después? ¿Y qué con el siguiente? Te voy a revisar los bolsillos. O sea, es una cosa aberrante totalmente y tiene que haber una apertura de una investigación de la APF, tiene que haber una intervención del Ministerio de la Niñez y la Defensoría de la Niñez. No basta, señores, digo yo, esto para toda nuestra sociedad, ¿verdad? No basta con poner el cartel nomás en los lugares públicos que diga los niños tienen derecho a no ser... No, eso no es suficiente. Cuando ocurren cosas como estas, hay que tomar medidas, o si no se va a repetir y va a empeorar. José Casañas Levy, brillante participación para enriquecer la entrega a los oyentes de la radio, a los televidentes y para también a nosotros refrescarnos un poco con los términos un poco más legales. Nosotros tenemos producción ahí. Voy a leer. No, el artículo 54. Por favor,
producción? Que lo sabe, memoria, de la Constitución. No, pero para la gente de la radio y los televidentes. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Y es sí, uno puede tomar como un abuso ese tema que estaba explicando el otro José Casañas. A mí no me convence tampoco, Luis Enrique, la explicación de la policía. Yo estoy cansado de que la policía diga, nosotros no estábamos a cargo. ¿Cómo ellos se van a desentender si ese procedimiento abusivo se produjo en la vereda? Esa es la vía pública. Sí, no, pero sí, sobre el asfalto le estaban sacando los calzados. En la calle, me va a disculpar, asfalto en la calle. No era dentro del estadio. No era dentro del estadio. Claro. Aparte, esto es un evento privado, doctor, de interés público. Y cuando es de interés público, la Policía Nacional ya tiene la potestad. Y si ven una situación así, deben intervenir. Ellos tienen que intervenir. Y si no intervienen, peor, porque ni siquiera saben cuáles son los derechos de las personas, ¿verdad? Pero y mucha gente a mí me cuestionó por lo que puse en Twitter, porque me dice, bueno, pero el papá estaba ahí. Sí, pero el papá se encuentra en una situación, ¿verdad?, sorpresiva en primer lugar. Hay un policía ahí, hay gente en la cola, ¿verdad? No es para justificar, pero digo nomás, siempre le ponen al ciudadano como el culpable de la violación de sus derechos. Es lo mismo que pasa en las barreras, ¿verdad? A vos te atajan, el tipo está armado hasta los dientes, ¿verdad? Y resulta que vos sos el culpable de no reclamarle. No es así. La autoridad es la que tiene que respetarnos a nosotros. Doctor, un gran abrazo. Gracias por la participación. Al contrario, un abrazo para todos, que tengan buena tarde. José Casañas Levy, una oportuna participación aquí en Deporte Total. Vamos a una breve pausa, cumplimos con los patrocinantes, ya seguimos. Olimpia ganó el clásico blanco y negro, Cerro le ganó a Sol de América, el superclásico es el próximo domingo, hoy juega Nacional, hoy juega 2 de mayo. ¿Por qué citamos a estos dos? Y porque matemáticamente son los que están en carrera también por el título. Esa es la verdad. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. A disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Miguel es tan feliz desde que vende más pólizas digitales que reparte chocolates a todos en la oficina. Y es que hacer que tu póliza sea digital es la clave de nuestra felicidad.
seguridad, porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicante con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacyretá, te acompañamos siempre. Nada duele más que perderse una final y mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción y debemos demostrar incluso fuera de la cancha toda la pasión sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. ¿Quién logrará conquistarla? Prepárate para adquirir pronto tus entradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. 12:24, acá estoy recibiendo otro informe. Jotita tiene una fresquita que te pasaron, Juan Eduardo. En el control. En el control de ayer. ¿Que estaban los policías? Sí. ¿Y estaban los policías? Estaban haciendo el cateo. El tema... El privado y el público. Claro. ¿Y el tema de los biberones? Ahí está, mira. Ah, no, pero esos son policías, por Dios. Bueno. Pero hace rato yo le dije que los dos estaban haciendo... No, gracias, no te estamos discutiendo. No. Mira, mamá quería, no. Y el comandante de la policía no atiende. Llamale a Carlos que nos atienda. A mí incluso me dicen que biberones de las criaturas le quitan. Bárbaro, una vergüenza. Y no permiten ingresar. No, lamentable. No, no hay papel higiénico en los baños comúnmente y que, por ejemplo, si vos vas con una criatura con las toallitas húmedas esas que son, entre comillas, limpiacolas que le dicen, también te lo sacan. Ah, pero está muy bien eso, tira. Arma contundente para tirarle los... vergüenza. El pañuelito fresco, ese que es para el bebé. Imagínate vos la salvajada. Ahí está el policía haciendo el video para la persona que te escribió de inicio. Ahí está el policía, ahí está la prueba. Bueno, le decimos al comisario Enrique Delgado, ¿cómo se llama? José Delgado. Mira, José, acá no digo que sean tus camaradas, son tus camaradas, no de tu promoción, no tu jerarquía, pero están haciendo todo el manoseo. Por eso es que me decían que José, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Lesme estaba, el agente de Lesme estaba, él es el jefe. Mario Ramón Lesme es el jefe de evento deportivo. Pero por eso dice José, el evento es privado. Y la verdad no le corresponde a la policía. Y bueno, y peor todavía lo que mandó a hacer entonces Lesme a su gente. Y bueno, pero te digo nomás lo que dice José. Él admite. ¿Y qué jerarquía tiene José Delgado? Y comisario. ¿Comisario general, comisario principal? No, comisario nomás. Bueno, pero ahí está. Pero él pues Jotita, no sos vos, no está Luis Enrique. La imagen, poneme otra vez producción, director, por favor, porque es la policía, él que está haciendo el control, donde le están toqueteando a la criatura. La policía siempre lo ha hecho. En los superclásicos, la policía es el que hace el cateo. Ahí está. Mira, esos son policías. Policías. No, yo le entro ahí, le encajo uno. No, imposible. Mira, le tocan el glúteo, la nalga le tocan a mi hijo. Por favor. Denigrante, injustificable. Llamale al comandante de la policía, Michael, por favor. Imagínate vos que yo voy a la cancha con mi criatura, qué sé yo, y le llevo el biberón. La policía me dice, no, anda ahí, porque imagínate vos que yo voy a ir a la cancha a tirar el biberón de mi hijo. Pone otra vez la policía. Pone, por favor, voy a mostrarlo a los compañeros para... No puedo entender. A ver, pausa. ¿Cuántos años puede tener ese niño? 6, 7. 6, no, 7 no tiene, Jotita, reventar, bueno, ponerle 7. Imagínate, 6 años, 7. Le están toqueteando, le están manoseando. Y es la policía el que hace el control. Palabras porque te van a armar un... No, ¿por qué? Te están haciendo el cateo, eso no... Pero ya está, José Casaña Ley va a ser abogado. Si por ejemplo, el cateo ya es diferente. Ya es diferente, ¿por qué? Porque cuando hizo la seguridad privada, que es en la otra imagen, la gente ya va con los championes en la mano. Acá, por ejemplo, no lo descalzan. Aquí los policías no le tocan... Acá hay solamente cateo. Sí. ¿Verdad? Y la seguridad privada... Descalzaba a la gente. Sí, algunos incluso ya iban con los championes Y sí, porque estaban en la fila y veían lo que pasaba. A mí me dicen, no me consta, pero como una persona seria voy a contar, de que es habitual con la gente de Libertad, cuando Libertad juega en su cancha. ¿Y qué Libertad? No sé si una cuestión... ¿Temor a qué? ¿Cómo? ¿Y por qué tienen miedo? ¿Por qué la gente de Libertad no va a hacer este tipo de control? No sé si es para la gradería sur cuando ingresan los visitantes. Ahora... Este tipo de cateo, este tipo de control, y me cuesta. Pero también quiero decir, para que no crean que es simplemente una cuestión contra el hincha del Olimpia, porque yo vi en redes sociales de que una aficionada de Libertad denunció de que le tocado los pechos para entrar a preferencia.
quiere decir que no fue una cuestión contra la hinchada del Olimpia. Acá evidentemente hubo un abuso de autoridad y alguien dio una orden para que a todo el mundo se le toque. No sé, yo escuché Porque para ingresar yo no escuché que ningún agente de libertad se haya quejado. Y yo lo leí. Nadie. Yo lo leí. Yo no he visto. ¿Y cuántos aficionados de Libertad? Yo no digo nada. No, Libertad, poquito. Y bueno, yo leí que un aficionado de Libertad denunció. No te estoy diciendo que no. Y lo que más le molestó es que a ella le palparon, le tocaba el corpiño. Sí. Bueno, creo que es una medida de seguridad para saber si tenía algo dentro. Y dice, a mí me tocaron, me revisaron el corpiño y esos vándalos meten bomba. Sí. O sea, eso es más esa señora que hizo esa denuncia tiene toda la razón. Pero tiene toda la razón esa señora. Para esa señora de Libertad. Que no era simplemente todo con la gente de esa Olimpia. Señora, y bueno, pero fíjate la mayoría, las imágenes que están, no estoy diciendo que no, y está bien. Es que tiene razón la señora que se quejó. Tiene razón la señora que se quejó. Ahora, no tenemos imágenes en Norte, por ejemplo. Bueno, vamos a llamarle. Llamó nuestro comandante de la policía, le pedimos, le habrán dicho, ojalá. No, yo era capaz de llamar hasta el presidente de la República, Santi Peña, ya que es tan deportista. Santo quilombo tiene que dar. No, pero es tan deportista, tiene tiempo. Tiene que dar la cara el encargado de la policía. Ese tiene que dar la cara. Y ahora va a dar la cara al comandante. Y que dé el comandante la cara. Y por sobre todas las cosas, Lesme. Lesme no puede permitir que esto hagan. Comisario Lesme, por favor. Esto es intolerable, injustificable. Pero yo no tenía problema de escribir al presidente de la República, ya que está tanto con el deporte apoyando el presidente. Él también es deportista y que vea si es su hijo, si es su sobrino, o el hijo de su hermano, o el hijo de su hermana a quien le están sacando el calzado y tocándole el glúteo y el pecho. Injustificable, intolerable. Vamos a hablar gracias a la deferencia del comandante. Por lo menos nuestro comandante de la policía es muy preparado. Es una persona muy preparada, Carlos Benito, el comandante que hoy tenemos. Comandante, ¿está? Comandante, ¿cómo está? Comisario general. Luis Enrique, buenas tardes, un gusto. También un saludo a mi profe Benicio, está también, creo que está Altano y uno que no estoy recordando. Jotita Bernabé. Jotita Bernabé, sí. Un saludo para los cuatro, para todos quienes están en piso y a tu audiencia. A tus órdenes, mi querido Luis Enrique. Gracias, comandante. La máxima autoridad de la Policía Nacional. Bueno, voy a dar al profesor de Carlos. Sí, señor. Sí, ahí está mi profesor. Si salgo bien en la entrevista, gracias a él. Si salgo mal, bueno, es mi profesor. Y nos ve la lucidez mental. Enseguida te marca la diferencia. No, es mejor que el profesor ya. Le ganó al profesor. Sí, es mejor que el original. Imposible con el profe, imposible. Comisario, comandante, estamos, ya sabe para qué es la llamada, me imagino que ya habrá visto, ya habrá escuchado, ya habrá leído. No estamos muy contentos, no estamos muy orgullosos por ese procedimiento que hemos visto en imágenes. Realmente no es la línea que nosotros marcamos como institución. Nosotros tenemos un respeto, pero irrestricto a los niños, adolescentes y de manera genérica, de manera general, lo que son los derechos humanos. Hemos visto un desacierto en ese procedimiento. Hemos visto también que a la par de esto se vino un cateo también de parte de la seguridad privada que se había contratado. He visto inclusive que parte de la seguridad privada estaba pidiendo que a estos niños, ¿verdad?, que tengan que sacarse el calzado, cosa que tampoco encaja por ningún lado. Entonces reitero de que no es la línea institucional, no estamos muy contentos, no estamos muy orgullosos por este trabajo que se hizo. De hecho que fue bastante aislado, pero por sobre todas las cosas para nosotros llama muchísimo la atención y llama, digamos, a una corrección inmediata de este tipo de procedimientos. ¿Y cómo es que el jefe de evento deportivo permitió esto? ¿Un poco de desconocimiento? ¿Se le escapó? Y es lo que estamos averiguando. Rápidamente yo recibí la denuncia, que es una denuncia pública que se hizo a través de esas imágenes que estaban recorriendo en las redes sociales. Convoqué al director de Asuntos Internos, también al subcomandante y al director general para observar lo que se nos había enviado. De buenas a primeras es algo totalmente irregular, no encaja con un procedimiento que deba hacer la policía, ningún tipo de control. Entonces, a primera vista también hemos visto de que
el que estaba ejerciendo el control o el que estaba haciendo la verificación corporal o el cateo es un alumno en formación del Colegio de Suboficiales, cosa que no exime de ninguna responsabilidad, sino solamente comento esto porque es lo que he visto en la imagen. Entonces lo que interesa también saber a cargo de quién estaba trabajando y si esta verificación él lo hizo bajo directivas de un superior o lo hizo de motus propio. Entonces son varias interrogantes que ahora Asuntos Internos tiene sobre su mesa y el trabajo investigativo que ya continúa. Comisario, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Un gusto, Jotita, a tus órdenes. Igualmente. Ahora, la gente de seguridad privada, que era lo que observábamos en mayor parte del video, donde sacaba el calzado a las criaturas y demás, ellos tienen la posibilidad de hacer ese tipo de control. Digo esto porque yo veo en las imágenes que hay un policía parado al lado observando cómo se está realizando el cateo y la verdad que tampoco emitió ningún tipo de desaprobación ante ese procedimiento. La policía podría haberle guiado, podría decirle, che, mira, esto no va, ¿por qué le sacan el calzado a las criaturas? ¿Por qué este cateo a las criaturas? O cuando es una seguridad privada va por otro camino de la policía. No, de oficio el personal policial tenía que haberle indicado de que ese procedimiento no corresponde. Por eso digo que es un desacierto de parte de nuestro personal que estaba en el sitio y obviamente que es un desacierto del personal de seguridad privada. Yo estuve hablando mucho más temprano con el ministro de la Niñez, el ministro Walter Gutiérrez, también asumiendo nuestra responsabilidad por ese error, por ese desacierto, y anticipándole ya rápidamente de que íbamos a hacer la investigación y ver las correcciones rápidas, oportunas. De hecho que este tipo de trabajo se está haciendo pero por décadas y no hemos visto un desacierto como esto. Entonces, reitero una vez más, no es la línea institucional, no es la voluntad nuestra de ejercer este tipo de control, pero sí vemos de que tenemos que ajustar ciertas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento de control en los estadios. A partir de esta muy mala experiencia, tenemos la confianza de que esto no se va a reiterar en ninguno de los eventos. Si bien es cierto que ayer se hicieron varios cateos, varias revisiones, vale la pena mencionar de que, solo como anécdota ya nomás, de que se ha incautado una cantidad extraordinaria de bebidas alcohólicas, las famosas y coloquialmente conocidas como petacas. Entonces, se han incautado como alrededor de más de 200 petacas que iban a ser introducidas al estadio. Pero eso ya queda solamente como anécdota porque han sido incautadas a personas mayores de edad. Claro. Comisario, ahora llega un pedido, le quiero hacer una solicitud encarecidamente, porque creo que este tema tiene que terminar también. Me ha tocado vivir dos situaciones que son para mí, pero vergonzosas, cómo la policía está a la merced de las barras. Me tocó vivir hace poco, no hace tan poco, un partido en cancha del 12 de octubre de Itagua, donde por un concierto y todo lo demás las rutas estaban pero abarrotadas y todo lo demás. Uno sale temprano de la casa, tenía que ir a Itagua, listo, yo me voy, formo fila, pero el tránsito que fue caótico, 1 hora 45, 2 horas para llegar al estadio, y me toca ver que las barras van en buses escoltados por la policía, escoltados por 4, 5, 6, 7 motocicletas que te paran el tránsito, que te hacen pasar luz roja. Ellos se creen dueños de la calle. En algún lugar paran para comprar bebidas alcohólicas y subir a los colectivos ante la atenta mirada de la policía, cuando nosotros estamos hace 2 horas en el tráfico como cualquier ciudadano común. ¿Con qué autoridad, comisario, ellos se manejan de esa manera? ¿Ellos tienen algún diploma, presidencial, algún carnet diplomático para que ellos se desplacen así por la ciudad? No solamente a Itagua, me toca vivir, que usted lo ha de saber muy bien, Fernando de la Mora y Bartolomé, donde paran, se bajan, compran bebidas alcohólicas, pasan semáforo en rojo. Las motocicletas, cuando vos estás en el semáforo, pasan al lado tuyo, te golpean la ventanilla o te patean el auto para que circule, para que pases en semáforo rojo.
O sea, ¿con qué autoridad estos barras manejan el tránsito después de un partido de fútbol? Bien, no tienen ningún título de nobleza ni prerrogativas de sangre, en absoluto. Comencemos por eso. Sí. Ahora, en el pasado hemos visto, por eso que hay, digamos, dos puntos de vista totalmente diferentes. Cada quien tiene su razón de ser. Por un lado, el reclamo justo, el pedido, digamos, justo de la ciudadanía que debe circular, que debe transitar por tal o cual arteria. El pedido es, pero se ajusta a la Constitución Nacional y las leyes. No hay ninguna discusión. Por otro lado, el otro punto de vista, que deviene, digamos, de algunos hechos en el pasado, hemos visto en algún momento, creo que hace como 2 años atrás, en donde se ha buscado de que estos elementos de las, no sé, barras bravas o hinchas organizadas, como ellos lo llaman, han tenido la posibilidad de circular justamente por las quejas de que no lleven acompañamiento policial, de que como cualquier otro mortal se dirijan con el conductor y con su bus de un sitio a otro, hasta llegar al estadio y viceversa, salir del estadio y volver a su origen. Lo que hemos visto en aquellas experiencias y lo que demandó otra vez, digamos, no es escolta, sino es una, digamos, yendo bajo cuidado, bajo custodia policial, no son escoltas, no le damos la gentileza de que circulen como dignatarios en absoluto, sino lo que vemos es cuidar el orden público. Ellos vinieron en unos años atrás experimentando de que justamente transiten ida y vuelta como cualquier otro mortal. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron los destrozos que ocasionaron en todo el trayecto. Se bajaban a robar, a romper vidrios, a robar minimercados, supermercados, puestos de comida. Entonces ocasionaron situaciones de vandalismo ida y vuelta. Y el costo fue mucho, pero muchísimo mayor dejarles circular en los vehículos, por los destrozos que ocasionaban. Entonces lo que se decidió en aquella época fue montar nuevamente un dispositivo de seguridad para que estos destrozos no vuelvan a ocurrir. Hemos visto destrozos de este tipo yendo a 1.200 kilómetros hacia el sur, Buenos Aires, en donde hemos visto de que las hinchadas o las barras que circulaban sin ningún tipo de protección ocasionaban estos mismos daños, cosa que fue copiada rápidamente aquí. Entonces, totalmente justo el reclamo, está en su derecho el ciudadano, pero lo que nosotros queremos precautelar justamente es el orden público, la integridad física de las personas y también los bienes de estas personas que eventualmente podrían estar en riesgo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora con el jefe del Departamento de Eventos Deportivos es buscar afianzar esa mesa de trabajo con los diferentes líderes de estas hinchadas organizadas, de tal manera que en corto plazo, no creemos de que sea utópico, pero que en corto plazo que estas personas puedan salir de su lugar de origen, ir al estadio y volver nuevamente del estadio a su lugar de origen sin que necesiten, sin que precisen ese cordón de seguridad o esa cápsula de seguridad, de tal manera que el ciudadano también pueda transitar sin ningún tipo de inconvenientes. Reitero, reclamo justo, no tengo ninguna duda, ninguna discusión, pero por otro lado la visión que tenemos es de brindar justamente seguridad a las personas que están saliendo de los eventos deportivos y también seguridad a sus instalaciones, a los negocios. A ese punto va. Comandante, Benicio, ¿tenías algo más? No, simplemente saludarlo y bueno, yo creo que este es un tema muy sensible socialmente hablando, comandante, y me encanta de que la policía tome cartas en el asunto, que inicie una investigación seria y se imponía ese contacto con el Ministerio de la Niñez también, porque acá se avasalló el derecho de las criaturas fundamentalmente y no es una cuestión tan digamos, que se pueda pasar por alto, no debe pasar por alto, porque tiene que haber no puede haber impunidad en esto, no puede haber impunidad porque es una cuestión muy sensible, porque si nosotros nos protegemos a nuestras criaturas, el futuro de este país, ¿y quién los va a proteger, verdad?
Totalmente, mi querido profe, totalmente. Poder, digamos, lubricar tus expresiones porque es lo cierto. No es, reitero, no es la línea que bajamos desde la comandancia, claro. No es la línea institucional. Es bueno reconocer eso. Es cierto, hubo un error y estamos en situación y en condiciones de revertir esto y de corregir a tiempo. Comandante, gracias por el tiempo, satisfecho con la explicación y nos agrada que el número uno de la Policía Nacional tenga este tipo de respuesta y este gesto. Es decir, no fue el comandante, no fue el número uno el que falló, fue otra gente dependiente. Y se va a investigar. El número uno ya está en manos de asuntos internos. Pero admite, él es el uno, el responsable. Él es el uno. Y admite el error. Admite el error o sea que acá... Y ese es un buen principio. Hay que me explique bien. Y yo entiendo, a ver, yo entiendo la explicación que me dio a mí con respecto al tema de los barras, pero no me dejó conforme a mí. Quiero aclarar esa situación. Está bien. Pues son dos cosas diferentes. Pues. Por eso aclaro. Son dos cosas diferentes. Comandante, no le robamos más su tiempo. Más que agradecido, Carlos. No, por favor, gracias por el espacio y bueno, saludos a todos y vamos a seguir investigando este tema que es de sumo interés institucional y obviamente para toda la sociedad. Estamos en eso. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias. No, a usted, comandante. Muchas gracias, Carlos Benítez. Para los televidentes y oyentes de la 780M. Breve pausa, asunto interno, entonces. Va a haber un tironcito ahí de... sí. Porque la gente del ESME, pues, evento deportivo, el que tuvo ahí. Porque hay una cuestión. ¿A quién le llamamos? Al número uno. Porque sea como fuese, esa fue una cuestión interna de ellos. Pero ¿a quién le llamamos? ¿Quién es el responsable? El número uno, el comandante. Por eso le llamamos. Pero a mí me da mucha tristeza. Porque así nomás es el tema. Señoras y señores, comenzó a jugarse el Superclásico. Ya lo planteamos en la mesa de Deporte Total. Alvarito puso la pelota en movimiento. Cerro ya retruca. Ya presentó nota. El Club de la Mitad más 1. A vuelta de pausa. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. A descargar la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Decir calidad y confiabilidad. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. 12:48. Comenzó a jugarse el Superclásico del fútbol paraguayo. Atención, esta es la nota que presenta Cerro Porteño, aclarando que en el Defensores tiene que ser 50 y 50%. Ya presentó, ya respondió Cerro a la primera levantada de taquilla que hizo Olimpia, de acuerdo a lo que dijo Álvaro Bilbao. Solamente graderías norte y preferencia E, la antigua Campeones de Lima.
a ver si podemos acercar y poder dar lectura a lo que dice la nota. Por medio de la presente nos dirigimos a usted y por su intermedio, a Robert Harrison, presidente de APF, a donde corresponda con respecto al encuentro deportivo entre nuestra entidad y el Club Olimpia, por la sexta fecha, segunda rueda del torneo Clausura 2024, a disputarse el domingo 27 de octubre en el Estadio Bueno Defensores del Chaco. En ese sentido, venimos por la presente a solicitar el cumplimiento del reglamento de la División de Honor 2024, artículo 50, régimen especial de los superclásicos, numeral 1, inciso A. La venta de entrada en los superclásicos será gestionada por el club oficial local, debiendo permitir la asistencia de público visitante en las siguientes cantidades y según el escenario seleccionado por el club que ofrece de local, a saber. No cuantifica todavía ahí. Sí, no, 50 y 50. Vamos a bajar un poquito para acelerar, no vamos a leer todo, pero que es 50%, ¿viste? En todos los sectores. 50% para cada club, excluido lo que corresponde a la APF, VIP, Albirroja, 50% también para cada uno. Hacemos extensivo este pedido atendiendo a la publicación realizada en la página oficial de Red UTS, donde supone la venta de entradas sin respetar lo dispuesto por este reglamento, haciendo alusión a la gente de Olimpia. O sea, ya Olimpia vendió sectores de Cerro. Olimpia ya vendió sectores de Cerro y creo que hay una multa de 50 millones que Olimpia, si es que le aplican, va a pagar. No sé, Olimpia dice que tiene argumentos para defender. Nuestro rol es escuchar las dos campanas. Esta nota ya la firma del vicepresidente Juan Carlos Petengil Castillo y de el ingeniero Miguel Ángel Duarte Ruraggi. Ahí está el secreto de la cuestión. 50 millones la multa. Saber cuál es la sanción cuando no se cumple. 50 millones y creo que no jugar no sé cuántos clásicos de local. Pero que jugando el Defensor para Olimpia no va a ser problema porque su estadio no va a estar todavía. No le interesa a Olimpia. No, yo apunto nomás. El clásico ya comenzó a jugarse. Y ahí, digamos, 50 millones, la mitad. 50 millones, a ver, la preferencia C, los que pagan la preferencia C, nomás ya pagan esos 50 millones. O sea, termina siendo más una multa, no realmente una sanción. No, multa nomás. Ahora, pero el año que viene va a jugar todavía clásico en el Defensor de Olimpia. Por lo menos la apertura me imagino que va a jugar todavía. ¿Y qué apertura? Sí. Yo creo que el estadio esté todavía para la apertura. Y no va a estar, no, Tano Virgili. ¿Y para cuándo va a estar? Y para el año que viene, Tano Virgili. Y el año que viene es la apertura y el clausura. Y bueno, y no va a estar para la apertura. Tano, ¿por qué me preguntas a mí si sabes bien la situación? No sé, yo. Vos sabés. Pero vos me decís, no va a jugar su estadio, pero el estadio va a estar para el año que viene. A la gran 7, Tano. Qué difícil que eso. Te estoy diciendo que a Olimpia no le preocupa eso ahora porque no va a estar para la apertura. Y bueno, pues para el clausura va a estar. Sí, pero no le interesa ahora a Olimpia. Olimpia, de cualquier manera, qué notable este muchacho. Quiere ser campeón. Claro, no va ni una ventaja. Importa, eso nomás. No Olimpia importa. quiere ser campeón ahora. Hay multa. ¿Y cuánto es la multa? Y 50, y va a pagar los 50. No vamos a jugar 3 partidos en su cancha, dice. Y no van a jugar. No importa. Pero va a sacar, con tal de sacar ventaja el domingo. ¿Verdad? Vos sabés lo que ¿sabes qué? Es como el Tano, lo que acaba de hacer Olimpia, vender sectores que le corresponde a Cerro. Porque después ya no puede. ¿Cómo hace? ¿Cómo arregla? Lo que quiero decir, juega al anticipo, como el eficiente zaguero central, se anticipó a la jugada. ¿Y cómo hace ahora? ¿Cómo arregla, digamos, preferencia a B, C, D que le corresponde a Cerro, por ejemplo? Ahí frente a nuestra cabina. Ya vendió ya. Y nada, asumir las consecuencias. Y bueno, y va a asumir. Eso es más lo que te quiero decir. Jugar al anticipo Olimpia. A ver, acá Ernesto está colaborando, aportando algo más también, nuestro compañero en deporte. Voy a ver, dar lectura. Ernesto envió algo acá. Y un año no puedes jugar de 2 partidos. Un año no puedes jugar de local en tu cancha. El clásico. El clásico. Esa es la sanción. Acá me está... ¿Especifica que sea el clásico? Acá dice, creo que es 50 millones de multa si no da, y un año de no poder jugar clásico en su propia cancha. ¿Qué es lo que es? Y buena jugada, si Olimpia va a pagar los 50 y no juega el año que viene, si no va a jugarlo en su cancha, todavía el estadio se va a estar construyendo. No sabes si le va a tocar temprano jugar de local. Equivocado. Ahí tenés que partir desde la base en el que el estadio de Olimpia esté habilitado para recibir partidos. No sabemos eso, si eso entra claro.
Claro que sí. Te dice un Ya año. sé, Juan Eduardo. Si tu estadio no está habilitado. Y puede ser que cumplan del 2026. No está habilitado todo el 25. Va a cumplir el 26. Va a cumplir el Y va 26. el 26 no hay Claro, problema. no hay problema. Ellos quieren salir campeones de Sura nomás. El menos malo. El menos malo. A lo que voy es que no corre la sanción ahora. Ahí fuiste malo. Vos fuiste Yo fui malo contigo. Irónico fuiste. No fuiste malo, No, irónico. y vos decías así, el menos malo va a ser campeón, dijiste. Es tan malo de que un solo partido perdió en 16 fechas. Sí. No sé si cómo te cae ese dibujo. Tranquilo. Discretito. Tierra de ciego, el torto es rey, hermano. Qué bárbaro, Benicio. Me va de extremo a extremo. Qué bárbaro. No va a hablar de Cerro que ganó apenas, dijiste vos, no le sobró nada. No le sobró nada. A ver, uno para evitar el gol, Jan Fernández. Otro para organizar su fútbol, Pachi Carrizo. Y otro para hacer el gol, que es Chico da Costa. Y paramos de contar en Cerro. Es la trilogía donde descansa el edificio futbolístico de Cerro Porteño. Ahora, hay una cuestión que debo reconocer. Igual que Olimpia a segunda hora. Cerro tenía que ganar, como fuese, cuando tope, y ganó. Bueno. Eso sí, eso no se discute, eso no se negocia. Pero de ahí a que tenga idea y que... No. Ya comenzó a jugarse el clásico. Vamos a una breve pausa. A la vuelta vamos a escuchar a los entrenadores después de su partido. Ya que hoy hablamos poco de fútbol, le dimos una pincelada rápida al clásico blanco y negro, nos metimos en el triste caso de los chicos. Pero acá hay aspectos muy importantes. El uno de la policía admitió el error. El comandante de la policía, uno. La participación que nos brindó el doctor Casañas Levy, un hombre de derecho, muy conocedor, hombre de fútbol, ¿verdad? Nuestra opinión unificada con la de la gente, porque si había algo que faltaba, Tano aportó lo de la información de una dama que reclamó ese hecho, de libertad. Para ingresar a preferencia. A preferencia, inclusive, una persona mayor, bueno, es diferente porque el tema que estábamos tocando era de un menor, pero vale, y lo sacamos sobre el tapete. Lo único que faltaría es una opinión del ministro, ministro o ministra, tenemos la niñez, ministro, ¿verdad? Que habló con el comandante, porque el comandante dijo, hablé con el señor ministro, dijo, de este tema, ¿verdad? Pero acá sí me voy a aferrar a un tema que propuso Juan Eduardo hace rato. Acá tiene que hacerse y salir el responsable a dar una voz de respuesta. Señores, la decisión fue nuestra, nos equivocamos. Acá tiene que asumir el jefe de evento o la institución que hizo el local, que es Libertad. Sí, alguien tiene que dar una explicación, porque la imagen golpea. Y el evento se hizo en la casa de la APF, la casa de la selección, Defensores del Chaco. El templo del fútbol paraguayo es el Defensores del Chaco. Histórico escenario, ¿verdad?, del fútbol de nuestro país. Entonces, estas imágenes golpean y recorre el mundo. No, ese no tiene ni 6 años, Benicio. Ese no tiene ni 6 años y le están toqueteando, le están manoseando, ¿no? Con los niños no, papá, con los niños no. Vamos a una pausa y ya venimos. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones y como todo puede
puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Tallí, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a tallí.com.py. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Muy bien, hoy tenemos dos partidazos a primera hora, 2 de mayo con Guaraní, luego Luqueño con Nacional. Dos partidazos que cierran esta fecha de campeonato, importante para la tabla del torneo. Vamos a escucharle a Martín Palermo. Primero se refería al partido en sí, al clásico que ganaron y al superclásico que se viene el domingo. Desde el planteo de obviamente lo que trabajamos en la semana, modificamos, pusimos más gente, de poder tener un poco más la pelota, de tener un juego más asociado de mitad de cancha hacia adelante. Creo que por momentos lo logramos y bien. Eso es lo más importante, que el plan de partido resultó. Siempre nos fuimos acomodando a la circunstancia también del juego y del rival. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, destacar no solo lo de Gastón, porque es muy importante. Sabemos que hace un esfuerzo muy grande, ya lo hizo el otro día en el partido de Sol, ya en los primeros minutos no estaba en condiciones y sostuvo todo el partido, y hoy lo mismo, por eso se retrasó, por eso probamos hasta lo último con él y por suerte estaba en condiciones y bueno, creo que eso también es valorar, pero es todo, creo que la satisfacción del grupo, del equipo, de todos los jugadores que hoy realmente dieron la cara. Era un partido muy difícil, un clásico, los clásicos hay que ganarlos y se ganó, así que hay que disfrutar y hay que seguir trabajando. Tenemos una semana larga de nuevo para afrontar el próximo compromiso que es un nuevo clásico. Buscando el equipo ideal, hoy lo utilizaste a Hugo Fernández como media punta y lo tiraste un poco a Eric López por izquierda. ¿Cómo viste el funcionamiento del equipo, teniendo en cuenta que tal vez en sus mejores momentos Hugo Fernández ha rendido en esa posición y hoy creo que ha cumplido seguramente lo que le has pedido, profe? Sí, sabemos, obviamente, por característica de jugador, lo técnico que es también Hugo, tuvo en el primer tiempo ganando ese espacio donde creíamos que podíamos hacerle daño a Libertad, varios remates fuera del área, era lo que buscábamos, lo mismo que complementarse con Franco y por el sector izquierdo, con Zavala y con Eric, conectar, y creo que hubo en el primer tiempo algunas situaciones por ese sector, así que contento por eso, que más allá de que no lo veníamos repitiendo y haciendo en otros partidos o con otros jugadores en cancha, creo que hoy lo que se trabajó, y vuelvo a repetir, ese plan de partido que tuvimos, creo que fue muy positivo y muy bueno la respuesta de los jugadores. Bueno, esto es lo que decía en parte el técnico de Olimpia, Martín Palermo, sobre el partido. Los clásicos hay que ganarlo, hay que jugarlo y bueno, vamos a ir para adelante. Sencillito ahí Martín Palermo. Sobre el superclásico el domingo también habló el Titán. Nos da un envión anímico muy importante este triunfo para afrontar el próximo clásico. Sabemos de la importancia que significa para los hinchas y bueno, y obviamente a los jugadores, de la misma forma que se mentalizaron a hoy y no estar pensando en la semana próxima, sino es que ir partido a partido, volver a conseguir una victoria y obviamente que eso nos hace ir a jugar el próximo partido de otra manera, y eso es lo que generamos en el día de hoy. Obviamente que es un clásico y lo vamos con todas las intenciones de querer ganar. Que es un clásico y hay que tener todos los recaudos,
es lo que hoy también se tuvo. Creo que se tuvo calma, no la desesperación del otro día con Sol, de querer ir a ganar el partido a los 5 minutos y quedar expuestos y quedar a veces descompensados, y lo sufrimos el otro día con Sol. Entonces hoy había que trabajar los 90 minutos, no había necesidad de querer ganar, que el entusiasmo de la gente o el querer ganar en los primeros minutos nos lleve a equivocarnos. Y creo que también es eso, destacar que el equipo fue inteligente, tuvo la paciencia para ir llevando el partido a nuestras posibilidades y a nuestra conveniencia, y en cuando pudimos lastimar, lastimamos, hasta podríamos haber lastimado mucho más, y eso es lo importante, y que obviamente este triunfo nos estimula mucho para un rival que obviamente quiere bajarnos, quiere ponerse en la pelea en el campeonato, pero bueno, hay que jugar los partidos, hay que jugarlos. Y Eric, obviamente que es un jugador que nos puede dar mucho en su recuperación de juego, porque creo que, vuelvo a repetir, inició en este campeonato como titular, estaba muy bien de lo físico, es un jugador también muy técnicamente que nos puede dar muchas cosas. Valorar también eso, hizo un esfuerzo muy grande después de mucho tiempo que no tenía muchos minutos, así que eso, destacarlo, y están todos. La verdad que me siento muy satisfecho y orgulloso por el plantel que tengo. Martín Palermo, técnico de Olimpia, 13-4. Vamos a ver si podemos hablar con la gente de Cerro Porteño en relación a esta nota ya presentada y a la jugada que ya hizo Olimpia. Olimpia como que más o menos hace lo que le hizo Libertad ayer, o lo que le hizo Libertad a Cerro, claro. Lo que le iba a hacer. Al final le dio 2 sectores. No le terminó haciendo. Le dio plateas. Le dio todo platea. Y toda gradería. Gradería. Claro. Y preferencia A para... Preferencia pero ahí, le limitó para la dirigencia. Había 80 personas y 50 personas. Para los invitados. Sí. No había ni 100 personas ahí en la preferencia de A. Sí, porque era para 100 nomás. Bueno, por acá Olimpia le ofrece todo norte y preferencia E solamente. No es lo mismo de Libertad. No es lo mismo de Libertad. No es lo mismo. Pues la preferencia... Y habiendo un reglamento por medio. Bueno, ahora la preferencia E tiene capacidad para 1.500 y algo, ¿verdad? 1.200. 1.200 parece. Algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, como para 8.000 personas. O sea, le da 8.000 entradas más o menos. Sí, más o menos. ¿Verdad? Más o menos. Creo que Norte está cerca de los 7.000 la capacidad. Sí, 8.000 en total. Un poco más de 8.000 más o menos. Que sería el 25% del estadio. Pausa y ya volvemos. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. La hoja fresca del campo vuela hasta tu Huampa y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Bueno, intentamos hablar con la gente de Cerro Porteño a ver si nos atiende Chino Agüero, te puede atender, a ver si nos atiende Chino Agüero, o quién otro puede ser el Cerro Porteño que hable
Y Pete, él está designado. Vamos a buscarle a Chino Agüero. A Juan Petengil te dijo que va a hablar Chino Agüero solamente. Bueno, intentamos hablar con la gente de Cerro Porteño. Estamos buscando con producción para ver qué respuesta oficial tiene al respecto. Ganó el título sudamericano la sub-15. Es el tercer campeonato. Es como el tricampeonato prácticamente que logra para el fútbol de nuestro país. Este equipo que fue dirigido por Uglesic, que es una copa del 2023. Ya con jugadores que prácticamente de 16 años se jugó este torneo. Un torneo que se había suspendido, terminó por hacerse ahora. Y bueno, gran consagración del equipo albirrojo, gran actuación del arquero Fernández, fue gravitante en los partidos de semifinal ante Argentina y en la final paró la pelota que dio el título a la selección, al equipo albirrojo. Le ganó a Argentina, empató en Argentina 2-2 en tiempo normal y ganó en penales. Y en la final empató con Ecuador 0-0 y ganamos de nuevo en penales. El presidente Robert Harrison hizo entrega en representación de Conmebol esta copa a Ledesma. Ledesma, que entró en la noticia porque fue el pasapelota en el partido entre Paraguay y Brasil y que había sido, digamos, un poco, no sé si maltratado, ¿verdad? Pero le había pegado la pelota a Gabriel Magaláes. Magaláes le encajó con todo ahí para que juegue rápido y él tenía la pelota en su poder y resultó ser que era Ledesma el que después iba a ser campeón sudamericano sub-15 como capitán de la albirroja. Pero inteligente la jugada de la gente de la APF de enviar había sido que los pasapelotas de ese partido eran todos integrantes de la sub-15. Sí. ¿Qué se solía hacer ya antes? Sí, no, ya sé. Pero digo nomás que es bueno, ¿verdad? Para que tengan un poco ahí el contacto con los ídolos de cerca, el público. ¿Y 2 medallas para Uglesic en cuánto tiempo? 6 meses. Sí. La gente se pregunta mucho por qué no dirigió este equipo Antolín Alcaraz. Hablando, la explicación es muy sencilla. Estos chicos ya son prácticamente de 16 años, porque es de un campeonato que debía disputarse el año pasado. Suspendido. Y como ya ahora Uglesic va a manejar la sub-17 y estos chicos quedan a su cargo prácticamente, entonces se le dio a él la responsabilidad. No, es que le sacaron otra vez a Antolín Alcaraz, porque mucha gente dice, a la gran 7, le sacaron a Antolín Alcaraz, pero bueno, no se puede lo reclamar porque terminó siendo campeón sudamericano. Pero estamos dando la explicación del porqué y cómo se hizo este trabajo. Muy bien, porque Uglesic ya hace un proyecto a futuro con estos chicos para la sub-17. Así mismo es, por eso es totalmente consecuente y me parece bien. Hay que hacerle un seguimiento. Una buena jugada. Es una buena jugada. 10 años reemplazan a los que están ahora de 25, 26 años. No, y mucho antes tienen que llegar. ¿10 años? Mucho antes, Benicio. No, te digo. No, 3, 4 años. Ellos no lleguen, sino que está bien, van a llegar, estos ya van a tener 25, lo que quiero decir, o 26. Lo que quiero decir que ya los que están ahora van a tener que irse por una cuestión generacional. A eso voy a dar lugar a esto. Claro, pues ellos tienen 16, 3 años más, 4 años más. 3, 4 años. A 5, 5 o 6 años, darle la posibilidad de que ya... Sí, al 2030 ya deberíamos tener 2, 3 jugadores de esta camada. De esta camada, no, pero fíjate. No, en eso estoy de acuerdo. No, pero fíjate, Tano, puede ser antes y de repente aparece uno que la rompa con 19 años. ¿Por qué no? Ojalá. Lógico, si ya tienen 16. Un Enciso, por ejemplo. Van al Sudamericano sub-17, ¿verdad? Tienen que jugar en primera división acá. También deben jugar y tienen que aparecer. Si por ahí aparece y la rompe, es una gran oportunidad. Pero buen trabajo, felicitamos. Viste cuando estamos con la atmósfera ya positiva, la selección sub-15. Mira que le ha ido bien futbolísticamente a nuestra selección. Dio vuelta la torta. Hoy ganamos el preolímpico, nos fuimos a la Olimpiada. Ahora ganamos el Sudamericano sub-15, resucitamos en la eliminatoria para ir al Mundial en mayores, que es lo más importante. Estamos allí. Hay un ambiente distinto, diferente, ¿verdad? Sustancial el cambio. Bueno, cumplimos con los patrocinantes mientras compartimos imágenes. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasa
PY, Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. 13 Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata, listo para tomar. Hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Son las 13 con 14 goles paraguayos y de jugadores en nuestras selecciones. Estamos nomás luego en Valbuena, anotó en Rusia, Tony Sanabria anotó en Italia. No, mirá el gol que hace Valbuena. Alex Arce en Ecuador para la victoria de su equipo. El arquero justo se resbala cuando cabecea Valbuena. A ver. Sí, no puede estribar, ¿verdad? Pierde el pie. Pierde impulso, no pierde el pie. Cuando está con viento de cola. Y otro punto importante, Gabriel Ábalos sigue haciendo goles de seguido, ¿verdad? Se recuperó en Independiente, está jugando bien y haciendo goles. Eso es bueno, en cualquier momento, el jugador de selección. Mira, pues hizo el parqueo y se resbaló ahí. Brazalete de capitán tiene ahora Fabián Valbuena. Y eso que no habla el ruso, ¿te imaginas? No hablé. No, pero qué buen detalle. ¿Cuántos capitanes tenemos? Valbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, alterno igual, pero es Gustavo Velázquez. Matías Villasanti. 5 tenemos ahí. No, pues. Está con nosotros Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Juventud. Ministro, bienvenido a Deporte Total, Televisión y Radio. Luis Enrique le saluda. Buenas tardes. Hola Luis Enrique, un gusto saludarte a vos y a tu teleaudiencia. Bien, estoy con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano. Y nos estaba contando el comandante que tuvo comunicación con usted, con el comandante de la policía. Sí. Quien nos admitió que hubo un error de procedimiento ayer en esa acción tan denigrante e injustificable que vimos en el defensor del Chaco. ¿Qué reflexión nos deja usted, ministro? Bueno, mira, como aparte del rol de ministro, ¿verdad? Soy una persona que quiere y ama el fútbol también, ¿verdad? Y me tocó siempre, soy un nacido visitante de los partidos de mi querido Club Olimpia, justamente, ¿verdad? Ayer no pude ir. Y como hablábamos con el comandante, ¿verdad? Es algo que no vimos, ¿verdad? En otras ocasiones. Y sí, lo que conversé tanto con el comandante, estuve hablando con ustedes, y con el ministro del Interior, Enrique Riera, es que no corresponde. No corresponde lo que pasó, no corresponde lo que sucedió. Según las conversaciones que tuvimos con ellos, obviamente no hubo una línea directa desde la comandancia para que suceda esta situación y bueno, ellos internamente van a evaluar seguramente dónde fue el punto de la cadena, porque ellos son una institución verticalista y deliberante, que donde se dispuso este hecho, donde se tomó esa decisión, ¿verdad? Por una parte. Y por otra parte, sí que sirva, si bien ya sucedió, y seguro que ellos internamente van a tomar algunas determinaciones, que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Que me parece algo no menos importante. Y también esto motivó a que nosotros podamos, estamos trabajando muy bien desde nuestro ministerio con la APF, tal vez así que dentro de un mes, el 25 de noviembre, vamos a estar presentando el primer protocolo a nivel país de seguridad y prevención de la violencia a niños en el ámbito del deporte, en el ámbito futbolístico, para lo que es la liga para lo que es las formativas, la parte profesional y también incluso la amateur, ¿verdad?
Así es que trabajamos muy bien con ellos, conversamos nosotros, me tocó conversar con el amigo Luis Canonicov, un amigo mío, el secretario general, estuvimos hablando y bueno, ahora vamos a solicitar también por nota un poco los detalles, porque por una parte tuvo la Policía Nacional, pero por otra parte también vemos que los clubes contratan a servicios de seguridad para que apoyen privados, ¿verdad? Para que puedan apoyar los eventos deportivos. Y en ese sentido también vamos a estar remitiendo una serie de recomendaciones a la APF, como para que la APF como ente rector o organismo central pueda también pasar algunas cuestiones que permitan que no suceda más este tipo de situaciones a los diferentes clubes que entiendo, según lo que me estuvieron explicando, otra vez subcontratan a empresas a empresas como para que puedan apoyar la cuestión de seguridad y también otras cuestiones. Sí, pero acá también tuvimos participación de la policía, porque hay imágenes contundentes, son la policía los que hacen el cateo y el manoseo. Por eso estoy hablando, la policía por una parte, que es lo que conversamos con el ministro del Interior y con el comandante de la policía, y también igualmente siempre hay apoyo de parte de algunas empresas que a veces los clubes contratan, entonces para que se prevenga también desde esa parte, ¿verdad? Cubrir todo, como se dice. Entiendo. ¿Y usted qué le pidió al comandante? El comandante nos dijo que va a haber asunto interno el caso ahí, porque creo que hay un jefe que fue responsable de la cobertura ahí del defensor, el de eventos deportivos. ¿Usted qué le pidió al comandante, ministro? Bueno, lo primero que hablé con el comandante fue consultarle si él estaba al tanto, no estaba al tanto, ¿verdad? Si hubo algún pedido, alguna línea se bajó, me dijo que no. Y obviamente que existen procedimientos internos, como en primer lugar para identificar de qué nivel de la cadena de mando vino eso, y ellos, bueno, internamente tendrán que tomar sus determinaciones, porque es algo que realmente no creo que generó una indignación social, pero no estuvo, o sea, es algo que no corresponde, y te transmito las expresiones de mi compañero y amigo, el ministro del Interior, ¿verdad? Excelente, ministro. ¿Algo más que quiera acotar, Walter? Con mucho gusto. No, de mi parte esperamos haber dado claridad a tu audiencia. Muy amable, ministro de la Niñez y la Adolescencia, sobre este sonado caso de lo acontecido ayer en el Defensor. Las autoridades todos están en contra de este procedimiento. Y lo que no puede estar a favor una cosa que... Bueno, por eso a partir de ahora se espera una respuesta, por lo menos, que diga, que se manifieste, ¿verdad? O el del mando medio de la policía que dispuso esto, o la institución que dispuso esto, que fue el equipo local de Libertad. Así es. Bueno. 13:21. No podemos hablar con la gente de Cerro. No atiende la gente de Cerro. ¿Se habrá resignado ya? ¿Quién? ¿Cerro Porteño? La gente de Cerro. No creo. ¿Y cómo va a evitar? Hoy es el lunes recién. ¿Y cómo va a evitar? Decimos. No sé. Bueno, acá producción dice que se contactó con el vicepresidente que firmó la nota, Petengil, Juanqui, y han designado al Chino Agüero, pero no responde a la comunicación. Por lo menos nuestra producción, que hace una hora lo estaba buscando, no puede contactar con el Chino Agüero, que fue el designado para hablar ese. Por eso se habrá resignado nomás ya. Debe estar buscando más balas. ¿Cómo? Debe estar buscando más balas. Sí, Cerro ya habló con su comunicado, con su presentación. Porque esto va directamente a lo jurídico. Entonces me parece con buen criterio que le hayan designado al doctor Agüero. Ojalá que podamos hablar con él para escuchar la voz oficial. Claro, los argumentos legales. Sí, exactamente. ¿Verdad? ¿Y cómo defiende los argumentos legales? En la mesa pueden arreglar y puede tener la razón Cerro, y que determine la APF, sí, el reglamento lo que presenta Cerro sabemos todos, claro, que está en un reglamento. Ahora, ¿cómo se hace para hacer cumplir reglamento? Claro, ahora, pero fundamentalmente por esta situación. Olimpia ya empezó a vender sectores que le corresponde a Cerro. Pero no solo eso, dijo públicamente acá Álvaro Bilbao: le damos solamente norte y la preferencia es la antigua campeona de Lima. Sí. Y el resto es para el equipo local, dijo. Ya está. Y cuando le argumentamos el reglamento del 50 y 50, dijo, no es un nosotros creemos... palabra más, palabra menos, no es justa el reglamento. El reglamento que ya es, no sé, de antes, que esto y aquello, ¿verdad? Y esta nota, la dirigencia de Olimpia va a ser tranquilo, sí, tienen toda la razón del mundo, pero voy a pagar nomás la multa. Y sí, claro. Pausa y volvemos.
La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Y él es tan feliz desde que vende más pólizas digitales que reparte chocolates a todos en la oficina. Y es que hacer que tu póliza sea digital es la clave de nuestra felicidad, porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunicante con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacineta, te acompañamos siempre. Nada duele más que perderse una final, y mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción y debemos demostrar incluso fuera de la cancha toda la pasión sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. ¿Quién logrará conquistarla? Prepárate para adquirir pronto tus entradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. A descargar la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, 13:25. Dani Troche, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, todo tranquilo. Bueno, decimos, estos chicos de la Sub-15, Dani, sí, que salieron campeones sudamericanos, hablaron con nosotros la vez pasada en la previa al partido Paraguay-Brasil, ¿verdad? ¿Te acordás la previa? Sí. Ese combo que jugamos aquí contra Brasil. Brasil, sí. Incluso le entrevistamos para 3, creo que fueron de ellos. Yo me acerqué a ellos porque estaba un integrante del equipo de Nacional, entonces allí estábamos hablando en realidad, le preguntábamos y después le hicimos una entrevista en la previa. La previa de la Sub-15 y también de la Sub-17 estaban con ellos. Sí, claro, porque estos ya tienen 16 prácticamente, porque son los que van a ir al Sudamericano Sub-17. Hay que trabajan luego con Uglesic, por eso es que Uglesic dirigió y logró el título con esta Sub-15. Bueno, tal cual. Vamos por parte. Primero juega Guaraní hoy frente a 2 de mayo. Sí, Guaraní que ya está en Pedro Juan, evidentemente, ya está en Pedro Juan Caballero con el equipo, con el plantel de Chiqui Arce que justamente hoy buscará la victoria en un partido muy importante, muy difícil también, recordando que una de las pocas victorias que tiene Guaraní, ha perdido muy poco también, hay que decirlo, empató la mayoría de sus partidos, fue una de las pocas victorias, recuerdan ustedes, fue antes de 2 de mayo, fue la primera victoria de Chiqui Arce con Guaraní, entonces con esa esperanza, digamos, con esa buena vibra, que va el equipo de Chiqui Arce. Evidentemente que va a ser un partido más que difícil, el equipo de Gato Jiménez juega bastante bien al fútbol y más todavía local, así que nosotros creemos va a ser un muy buen encuentro. Este equipo prepara Francisco Arce, sin una confirmación 100%, porque Chiqui suele tener
alguna sorpresa que no hace en la práctica, suele presentar alguna sorpresa. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que va a hacer o con lo que averigua va a hacer el rival en cancha. Pero si nos guiamos por la práctica, sería con Sergio en la portería, Dani Pérez, Mario López por Rivero Cantero, Mati Martínez Mansur, Esquivel Moreira y Richard Prieto, Danilo Santa Cruz y Adrián. Y por Danilo también entrenó Walter González con un doble 9 en algún momento de la práctica. Así que yo creo que si hay alguna sorpresa estaría pasando más o menos por esa zona y por ese, digamos, puesto, quien va a acompañar a Adrián. Pero tenemos esta base del equipo aurinegro para esta tardecita, Luis Enrique. Correcto, y a segunda hora, porque Guaraní enfrenta a 2 de mayo que está peleando subir en la tabla, ¿verdad? Partidazo Luqueño Nacional. Sí. Luqueño Nacional. Ese es un partido... En la cancha de la Conmebol. Sí. Sumamente importante ese partido. Después de la victoria Olimpia, es más que clave este partido para Nacional. Más para Nacional que para Luqueño. No. En cambio, en ese primer partido, las 2 tablas están en juego. Sí. Porque si Guaraní... Sí, porque si Guaraní le gana al 2 de mayo, le supera en la tabla del clausura y lo iguala en el acumulativo. No, el primer turno es un partido tremendamente importante. Los puntos que están en juego muy importantes. Y acá se enfrenta a un equipo que viene en alza, el equipo luqueño y Nacional, que también necesita ya cambiar el chip, porque son 2 partidos falsos que hizo el equipo tricolor. Término nuevito, se van a sacar chispas. Nuevito Nuevito acabo de inventar. Nacional fracasó con esa derrota de Ameliano clave, sí, y el empate después. Perdió 5 puntos. Otra vez. 5 puntos. Sí. Y también ocurrió con 2 de mayo, que perdió con Sol de América en la terraza del país, de local, y ante General Caballero. Ahí está la tabla: Olimpia 33, Cerro 27. Escolta de ahora, Nacional 26. Si Nacional gana 29, su partido, se pone a 3. Y se va a poner a 4. Acá tranquilamente Olimpia puede ser de vuelta el gran ganador de la fecha. Sí, ahí empate. Digo, para mí, si hoy falla Nacional y si falla el 2 de mayo, hablo de fallar que no ganen nomás. Sí, que no ganen. Y en la próxima fecha, Olimpia gana el Superclásico, para mí el campeonato se sentencia. Bueno, ¿y Nacional, Dani? Que también, Luis Enrique, así como decíamos, se convierte en un partido clave el día de hoy también, mirando un poquito este tema, así como estaba diciendo Jotita, tiene que haber un ganador para que, bueno, Nacional tiene que ganar en realidad para que vaya o siga aspirando a algo más en este campeonato. Así lo entiende también su gente, que dicho sea de paso, se está organizando para llegarse hoy hasta la ciudad de Luque. Una cantidad importante, me decían, se está movilizando. Estila ahora a partidas de buses en puntos clave de la zona de Asunción, Gran Asunción y alrededores. Los hinchas de Nacional se organizan, así que esto es muy bueno también por parte de la hinchada tricolor que tiene un pequeño comité, digamos, si se le puede llamar de esa manera, donde están organizando los hinchas. Por eso ustedes ven el recibimiento, se están haciendo buenos recibimientos para el equipo tricolor, y hoy es un partido clave, así lo entienden ellos. En cuanto al equipo, tenemos que decir que es el probable equipo que tenemos nosotros, con Kili en la portería, Fabián Franco, Núñez, Montagudo y Dani Rivas, Orlando Gauna, Lugo Mesa, Juanfer, Fabricio Jara, Tiadito Caballero y Vareiro. Así como están las cosas, sería el onceno que va preparó, mejor dicho, Víctor Renay, que están concentrando ahora mismo en el Hotel Guaraní. Así que hoy bien tarde, en este momento están descansando. Empezó el descanso, terminó el almuerzo, empezó el descanso, ya para luego partir rumbo a la ciudad de Luque, el equipo de Bernay, repito, Luis Enrique. Gracias, Dani. Dale, señor, será hasta la próxima. Un abrazo. Hoy estamos con los 2 partidos. A primera hora, el gran choque en la terraza del país entre 2 de mayo y Guaraní, y después en el kilómetro 12, en cancha Conmebol, es General Díaz, el partido entre Sportivo Luqueño y Nacional.
Breve pausa con Robert Jiménez y ya volvemos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Bueno, quiero destacar este hecho, Jotita, Tano y Benicio. Estamos pasando imágenes que me han enviado. El gesto de Diego León. Diego León festejó el título con sus compañeros en Cerro Porteño, sus ex compañeros. El actual lateral izquierdo del Ciclón. No olvidó sus raíces y está ahí saludando en la formativa. ¿Verdad? Escuchen a ver. Su 17 el título. Su 17 el título. Porque algo no me cerraba ahí, su 17 el título. Porque él tiene 17 años. No, 17. El arquero que bajó a jugar los últimos 5 partidos, ¿saben quién es? El Matungo. Villanueva. Ahí sí ya. Jeremías Villanueva, el Matungo, bajó para jugar los 5 partidos. Su 17. Y Diego León, que era integrante de este equipo, bajó y entró a festejar con sus compañeros en vestuario. Habla muy bien de Dieguito. Él es un chico, eran sus compañeros de toda la vida. El de remera negra y bermuda de jean, creo que ahí está. El de espalda, ¿viste? Bien. El de espalda que en el medio canta y baila es Dieguito León. Está en el medio del bailongo. Sí, en el medio del bailongo. Está consustanciado. Estos son los jugadores que tienen ADN azulgrana, estos chicos, ¿viste? Que crecen así. ¿Verdad? Ponele el sonido de ambiente, Cuca, no me vaya a quitar. ¿Quién tuviera esa edad, no? Sí, ¿quién tuviera? Vos pasaste por esto, Juan Eduardo, en ese vestuario. No tan moderno y lindo como ahora, ¿verdad? Pero, sí, claro. Esa etapa. Tano, ¿vos no llegaste a hacer formativa en Cerro, en algún club Olimpia? ¿O fue Olimpia acaso? Pero escuela de fútbol, no. La formativa ya no. ¿Y vos, Benicio? No te olvides. Un año nomás, Libertad. No había vestuario cuando eso. No se olviden de que cuando debutó Diego León... Y a Loja nomás era el premio por ganar un partido, un vaso de Loja. ¿En serio? Y sí, la Loja era una figura clásica del fútbol. Estaba ahí, metía su taza y sacaba el... Llegué a ver eso. Sí. ¿Llegaste a ver? Llegué a ver. La lojera era vaso de Loja. Se cayó la cédula ahí. Cuando debutó Diego León, la nueva olla, fueron todos los compañeros a saludarlo. Sí, recuerdo cuando debutó, hizo el gol. ¿Y cómo vibró ese sector de la preferencia? Eran todos sus compañeros. Cierto, tan lindo detalle. Compañeros y amigos. Compañeros y amigos. Y por eso hizo lo propio ahora Dieguito de León en el festejo del título de campeón de lo que fueron sus compañeros. Fue gran parte de este plantel. Y claro. Bueno, ya le esperamos a Mati en un ratito. Alaila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. Bueno, ¿dónde está? ¿En una peluquería? Parece que está en una peluquería, porque ahí lo que se habla mucho, se chismosea mucho. Sí, señor, estoy por ese sector en estos momentos. Bueno, espera, hay que ponerse a punto para la noche. ¿Estás en la peluquería? Sí, estoy. ¿Qué hay hoy lunes? ¿Hay tener un evento? Partido Luque. Pero por favor, juega luqueño. Por Dios, he caído del catre. Que hoy estoy a leña. ¿Qué me llamaste? ¿Para hablar de peluquería o para hablar de luqueño? Para hablar de luqueño juega hoy. Y juega hoy. Y me olvidé porque acá la Cuca, escucho un ruido que están hablando y como yo cuando hablo, viste que las mujeres hablan, donde más chismosean en la peluquería.
O en el SPAP. No, donde son más comunicativas. No vaya a ser tan alegoso. Bueno, las mujeres comunicativas en todas claro, partes. Así que bueno. Veremos. Bueno, dando el equipo de luqueño a Laila. Y te dejamos ahí hacer tu brush y no sé qué cosa, algo así. Ay, vos ya no podés hacer más. Bueno, en el arco hoy Gonzalo Falcón, la defensa con Rodi Ferreira, Adrián Brizuela, Alexis Villalba y Diego Alcachivera. El medio sector con Fernando Benítez, vuelve Rodrigo Rojas luego de su expulsión. Por derecha Elvio Vera, por izquierda Iván Tito Torres, adelante de Marcelo Ferreira y Alex Álvarez. Es el onceno que prepara el profe Pumpido para el encuentro de hoy. Solo un cambio, se retira Comas para que pueda ingresar justamente Rodrigo Rojas de vuelta al equipo Luis Enrique. Perfecto, Alaila. Bueno, a las 20 el partido. Tenemos novedades, ya volvieron a las órdenes del profe Alfredo Aguilar y Jorge Mendoza, que ya están concentrados. Te digo los concentrados: Gonzalo Falcón, Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, Alan Ledesma, Alexis Villalba, Adrián Brizuela, Rodi Ferreira, Diego Alcachivera, Rodrigo Alborno, Jorge Mendoza, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado, Rodrigo Rojas, Iván Tito Torres, Nicolás Maná, Kevin Pereira, Elvio Vera, Lautaro Comas, Guillermo Auche, Aldo Parra, Jorge el Conejo Benítez, Marcelo Ferreira y Alex Álvarez son los futbolistas que en estos momentos están concentrando dentro de la institución. Correcto, Laila. Hasta más tarde. Hasta más tarde, Luis Enrique. Y bueno, para la audiencia y los hinchas del Deportivo Luqueño, hasta las 19 horas estarán vendiendo las entradas en la Secretaría del Feliciano Cáceres. 30.000 guaraníes gradería sur, 30.000 guaraníes gradería norte, que sería para el sector visitante. Y bueno, vamos a ver qué tal se desempeña hoy el equipo de el profe Pumpido. Pablo Aguilar y Rubén Ríos, que están volviendo de a poco, Luis Enrique, tuvieron un pequeño retraso en cuanto a su recuperación porque volvieron a sentir algunas molestias al hacer un poco de fútbol, entonces están trabajando de manera diferenciada aún. Excelente, tenés que irte siempre a la peluquería, cuando me estás informando mucho ahora de la peluquería. A veces te apuras un poquito. Sí, bueno, la verdad que si el presupuesto da, vamos a venir más de seguido. Bueno, te comento, a ver si vos sabes, ¿quiénes son los nacidos en Luque, en la República, que son campeones sudamericanos? Está Edgar Ojeda, que es de la zona de Cañadaray. A él lo ubico bastante. Y Samuel Villalba. Está en Libertad. Y Samuel Villalba, los dos están en Libertad. Edgar Ojeda y Samuel Villalba. Sí, sí. Pero más lo conozco a Edgar Ojeda porque es más o menos de mi zona. Bueno, excelente. Gracias, Laila. El saludo a la audiencia. Bueno, 7 chicos de la Formativa Libertad integraban este equipo campeón sudamericano sub-15. 7 chicos. Y efectivamente, uno de los arqueros es Rainero Laratro González, el nieto de Luis Ángel González Maqui, que estuvo en el programa de Gemavi ayer. Edgar Ojeda, Tiago Vera, Pedro Villalba, Samuel Villalba, José Buirin y Derli Almada, jugadores de Libertad. A vuelta de pausa con Robert Jiménez está Mati para estar con los oyentes. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Volvió el crédito 9,9 de Comecipar. Así es, volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés de solo 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Además, por cada crédito de 10 millones que desembolsas, generas cupones para el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor
Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo, empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos, consultas al 0984-845-901. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo, también variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Bueno, un saludo para Jorge Achucarro, técnico campeón también con Cerro Porteño en la juvenil. Gran trabajo del equipo de Achucarro, salió campeón, así que un saludo para Achu, nuestro querido Achu, el gran histórico goleador de clásicos jugando por Cerro Porteño, Jorge Achucarro. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique? Profe Benicio, Tano, Jotita, bien, bien. ¿Comenzamos rápidamente? Sí. 0986780-780, escuchamos. ¿Qué tal, Jotita? ¿Qué tal, Tano? ¿Qué tal, Benicio, el gran maestro? ¿Qué tal, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique? Luis Enrique. Señor. Ayer, ¿cuánto fue la recaudación? Yo estaba ayer en Platea y se veía que en Sur prácticamente estaba lleno y en Platea también. Mucha gente. No. Gracias, muchachos. Aguanto limpia. No se dio recaudación, no vos tenés. No, yo no. Se dio recaudación. ¿Otro audio? Hola, muchachos, ¿cómo andamos? Realmente es increíble. No sé yo si fueron torpes, tontos, los que hicieron ese reglamento. ¿Cómo vas a poner de que con una multa de 50 millones ya se puede solucionar ese tema? Eso tenía que quitarse y que se cumpla a rajatabla el 50 y 50. O sea, no, pues los perros tratan por ese 50 millones y ya está. Y 2 suspensiones de partidos locales y ya está. Y torpeo, Intelo ya pago que vaya. Escribe el 451, Emilio Simón García. Esto fue en preferencia, dice, pero él eliminó de vuelta su video. El mismo control se realizó en el partido Cerro Porteño versus Libertad. A mi consulta del por qué vuelven a revisarnos ellos, que alegan que el control policial no es confiable, dice el oyente, pero le pedimos nuevamente que envíe el video, porque envió un video y volvió a eliminar ese video. Audio. Hola a la mesa. Está corriendo un rumor ahí en otros medios de que Olveira está con un informe médico de lesión en la parte del peroné. ¿Qué verdad hay de eso? Estuvo en duda ayer en el partido. Nosotros ya lo adelantamos ayer, señor, antes del partido, por eso que estaba en duda. Tenía un problema en el tobillo, nos dijo Gustavito Gavilán. Lo anunciamos antes del partido de Olimpia Libertad, por eso estuvo en duda. Y a último momento Olimpia presentó fuera de hora, ya un poco tarde, no fuera de hora, un poco tarde su planilla, por lo cual va a recibir una multa, y era por el caso de Olveira. El propio Palermo dijo en conferencia de prensa que pasamos que lo esperaron hasta el final. Hasta el final Gastón Olveira. Audio. Buenos días, ¿cómo están? Yo creo que a partir de la próxima temporada tienen que llegar a un acuerdo entre los clubes y la APF para que el reglamento de los defensores sea igual como serían los mandantes en sus propias canchas. Entonces ahí ya no va a haber desacuerdo. Entonces, si quieren que sea 50-50, cada uno que sea en sus canchas también, que no sea por la cancha, pero sí por el evento. Entonces, los superclásicos o es 50-50 o es 25% solamente. Robert, y volvemos. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones, y como todo puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Tallí, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a tallí.com.py. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas
Estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten. Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. ¿Qué pasó con nuestro compañero Roberto Samir Ayub? ¿Por qué? No. Hay gente que le está presionando para que diga cómo trabaja Libertad cuando hace el local en Tuyucua. Y después le vamos a preguntar cómo es la organización para los visitantes. ¿Qué al compañero le va...? Él no es el encargado. Él le está pidiendo, yo no. Sí, pero él no tuvo tiempo. Él estuvo participando en la carrera de autos locos en Paraguarí 2024. ¿Qué estuvo tirando por ahí? Y no sé, ese dice que el auto de... Ahí lo veo, a Samir está ahí. Ese parece más un tanque que un auto. Pero, espera, Cotita, autoloco. Esto hace cuánto que se corre en Paraguay. Pues impresionante la gente. Hay videos sobre esto. Si hay videos, compañeros pueden poner. Impresionante. Es una carrera amateur, obviamente. No es una carrera. ¿Qué? ¿Un show? Es un show, sí. Una diversión. Sí. Ahí va la bala, dice. El tirabomba de Tuyucuá en la carrera de autos locos. No, ya se está volviendo cada vez más famoso Roberto Ayub Samir. El tirabomba de Tuyucuá. ¿Quién lo bautizó el tirabomba de Tuyucuá? Tu amigo, el oyente. Un oyente. Uno de nuestros oyentes. El amigo de la Acá leyenda. envió el audio. A ver. ¿Llamamos? ¿Qué tal, pendejo? Va al aporte, será. Tano, Jotita, profe querido, el ídolo, Enrique Luis, va al aporte. Al pelo. Dos cositas. Uno en el fútbol, no hay que lo ir a la cancha de Libertad y hay animaversión hacia Olimpia y siempre es un problema, será. Y número 2, felicitar al Deporte Total por tener el segundo piloto después de Johnny. Samir Abubacar, tirabomba Tuyucuá, le he visto ayer en Paraguarí, en Autos Locos. Hizo un salto espectacular, será. Le saqué una fotito. Johnny Ceballos y Samir pueden correr juntos el rally ahora. Futuro copiloto de Johnny puede ser. Bueno, dale. Otro audio. ¿Qué tal, muchachos? Si bien de boca para afuera los jugadores de Cerro salen a decir que vamos a pelear hasta donde podamos el campeonato, boca para adentro ya se declaró basta con ver el partido que vienen haciendo desde que, no sé, de que perdieron contra Libertad, más o menos que ya declararon eso. Y yo no sé qué tienen que analizar el caso Churín. Churín no puede más seguir en Cerro, será. Qué lamentable es ver a un jugador que en su momento fue de los mejores goleadores que tuvo Cerro y hoy ni una pelota sabe pararse. Una vergüenza que este señor sea capitán de Cerro. Se olvidó de Baez. Qué raro, no lo mencioné, Baez. No, esta carrera es en la tierra de Gianluca. Pero el Gianluca no tuvo tiempo de correr. Se mira auto loco en Paraguarí. Este es el mejor de todos. A ver, este. Este es Aerolíneas 27. Este no se cayó. Qué espectacular. Qué espectacular. Hay otro que sí volcaron. Este levantó la media cadena, Varios he visto que volcaron, Jotita. Acá tenemos más gente que el partido de primera división, No. Duele. Mira, no hay otro. Mira vos Este Aerolínea 27, sino la línea 30 era haciendo de mi verdad de Luque. No, para 27, no. Aerolínea 27 era única, ¿verdad? El Lince también participó ahí. El Lince fue ovacionado. No, los Lince están haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo están haciendo los Lince. He visto que los Lince hace poco, no sé si esta madrugada o ayer a la madrugada, fueron ahí a evitar, allanar un lugar donde roban motos. Era un desamadero de motos con un muchacho que le habían robado esa madrugada y encontraron el vehículo ahí en la moto ahí en la casa y tuvieron que esperar hasta las 9 de la mañana porque no le daban la orden de... Y ese no es el vecino. ¿Parece que su vecino no le robó? Sí, leí. ¿Ah, sí? No sé si es el mismo caso. Que la moto encontraban... No sé, que estaban a la madrugada con los linces y el muchacho a quien le robaron la moto que veía su moto allá lejos, pero no podían entrar porque no tenían la orden de un juez. Y vino la orden a las 9 de la mañana. Ahí está. Híjole, no, Dios, a mí no le pasó nada. No. Tienen todo casco. Mira, es una locura. ¿Y ese? Ese hijo. Tocó por la barrera. ¿Y este?
De ruedo. ¿Cómo ya viste todo, Jotita, esto? Híjole, y mamá que Este terminó mal. No, este ahora. Mira, ese fue. Yo fuerte lo ve. Mira, y ese, hijo. Super Mario. Ahí falló Mario Kart. La conducción. Falló la conducción porque. Qué riesgoso, peligroso. Hay que ir a ver eso. Mira ese, hijo. Ay. No, eso es no, esto es una locura. Ahí ya entró la ambulancia. Y la ambulancia ese de carrilón. Y ese, híjole. No, está peligroso. ¿Por qué el hombre vive tan poco? Sí. No, este auto loco realmente, pero. Y ese es el tema. Mira. Ese comió asfalto. Esto en Paraguarí ya no es la ciudad de los toreros, es la ciudad de los autos locos, la tierra de Gianluca. Hay que ir a ver un poco. Hay que ir a mirar un poco ahí. Audio. ¿Qué tal los muchachos ahí de la mesa? Una consulta. ¿Por qué lo que la gente de Cerro se plagia ahora por querer más entradas? Sí, ellos la vez pasada, la gente de Olimpia, ni 1000 entradas no le dieron y le prohibieron bandera y bombo. Otro audio. Buenas tardes para todos. Luis Enrique le quería llamar a todo el mundo. Perfecto, espectacular, está hasta el presidente de la República. Pero llamarle un poco al hermano del patrón de ustedes ahí. El presidente de la APF, el responsable también. Anilado allá de la selección o sería de sus 15 campeón o lo que sea para entregar trofeo y demás cosas, nomás también decorativo ahí. Él era responsable también de estas actividades. Entonces imponerla y mandato. Que ordene de dónde salió, quién ordenó estas cosas. Y apoyina. Él no estaba, el local es Libertad. No, él quiere que se vaya el presidente de la APF a ponerse en portería y que vaya controlando uno por uno los tickets y todo lo demás. Qué estupidez, man. No, pues el reclamo que nos hace, pues como si fuera el Libertad, el dueño del espectáculo, Libertad contrató seguridad privada, ahí están los policías. Para la gente de seguridad privada hay un encargado. Para la gente de la policía hay un encargado con quien hablamos. Así no. Ya no hay más mucha vuelta que dar. Olimpia en su comunicado agradeció de que la APF tuvo una intermediación. Sí. ¿Verdad? O sea que algo no se quedó de brazos cruzados. No, Olimpia agradeció a la APF, no para los claro, porque reaccionó. Sí. Al ver eso reaccionó, se movieron y dijeron, bueno, ¿quién puede suspender esto? Y suspendieron. Último. Suspendieron. ¿Sabes qué nomás? La tendencia nomás de la gente, Luis Enrique. Quiere lo que ponga contra el paredón. Nosotros tenemos acá, en 1 de marzo, la obligación en cada programa llamarlo y ponerlo contra el paredón al presidente de la APF, responsable de todos los males habido y por haber. Así de sencillo nomás es la mentalidad de algunas personas. Así de sencillo. Así que, por más que vos le expliques... Imagínate que ahora vamos bien, dijo, vamos bien, todo bien, igual nomás quiere que le... No, en todo caso, hagamos una asociación paraguaya de fútbol con presidente y que elimine absolutamente todito lo que viene de Rey, que él se encargue de organizar los partidos, programación de partidos, selección inferiores, organización de partidos, clásicos, partidos... Que cobre la entrada. Que cobre la entrada. Seguridad, que cobre estacionamiento alrededor del estadio, trapito, que lave el auto, todo completo. Te faltó un detalle, y que deciden los árbitros. Y yo dijo todo. Todo, que él se encargue absolutamente. Y que desprograme los árbitros, que él haga todo. Él haga todo. Bueno, y si puede que entre a cobrar también. Que se vaya a revisar los baños también, no vaya papeles. Y que le haga trabajar. Bueno, nos vamos, llega Mario Ferreiro y su gran equipo. Olimpia puntero del campeonato, 2 partidazos hoy a primera hora, 2 de mayo Guaraní, después Luqueño ante Nacional. ¿Usted trabaja, Benicio? Este cuerpito, como siempre, hermano, Ciudad de Luque. Bueno. Porque termina más temprano que la polémica, por eso. Y algo había. Va a llover y otra semana. Pidió la opinión. Atención para la gente. Mañana martes pronostica lluvia. Ya saben por qué. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta
Un instante con la mejor música paraguaya. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presentó Un instante con la mejor música paraguaya.